Todas esas de cero impuestos como asesor fiscal. Pero puedo estar en Tailandia o México. Así que esa es la más importante de todas. Optimización. Ya está pagando más de la mitad de lo que gana. Ahora lo hemos descubierto, multa. El tema de quejarse de los impuestos era una cosa de malvados empresarios. Tú ganas dinero de una forma, como jugador de póker. Son muy interesantes los pasaportes del Caribe. Inversión o patrimonio. Las criptomonedas como divisa. Los youtubers o jugadores profesionales de póker. Conceptos jurídicos indeterminados. Ve donde mejor te traten. Referencia a todo el mundo a este vídeo. Al abogado tributario promedio se le escapan. Lo enlazamos con protección patrimonial. Entonces el paradigma ha cambiado. Lo que hay tipificado en la ley para el póker. Porque a tu audiencia le va a interesar mucho. Anda, ¿y ahora cómo lo hago? Para ganar libertad. Pero facturas 100.000, pero con una segunda nacionalidad sí puedas hacerlo. Suele ser una cuestión de sentimientos contra razón. Como 1 millón o 3/4 millón. No tienen conciencia de dos cuestiones. La primera, el nivel real de impuestos. Y dos, el nivel real de gasto público. Buenas, Alex, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Cuéntale a la gente brevemente quién eres y a qué dedicas tu tiempo. Bueno, son dos preguntas bastante distintas. No me gusta definirme con mi profesión, pero bueno, el motivo por el que estoy aquí es por mi profesión como asesor fiscal, que últimamente me he estado derivando a la rama más internacional. Y bueno, yo creo que puedo aportar un punto de vista interesante a todos los temas relacionados con fiscalidad internacional, con movimiento de capitales, bueno, todo tipo de cuestiones relacionadas con gente que esté emprendiendo, invirtiendo en digital. Para los mercados más tradicionales quizás no tenga tanta utilidad lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, para emprendedores, inversores y gente que está haciendo cosas en digital sí que se pueden aportar cosas muy interesantes. Y después ya a nivel personal, pues no sabría decirte. Soy un chaval muy inquieto, muy idealista, creo que con muchas aristas, apasionado del fitness, por ejemplo, que ahí tenemos alguna otra cosilla en común y poco más que te pueda añadir. Para dar un poco de perspectiva, ¿no? Porque lo de siempre, cuando escuchamos a alguien queremos saber por qué, digamos, su opinión es más válida que la media o que la que nosotros mismos tenemos, ¿no? Para, digamos, adoptarla o simplemente llegar a escuchar a esa persona para adoptar ciertas cosas. A pesar de ser joven y tu experiencia ser limitada por tu edad, tienes un background también familiar en este tema de la fiscalidad, que es lo que vamos a hablar principalmente. Entonces, pone a la gente un poco en perspectiva de, digamos, por qué a pesar de tu experiencia estar limitada por la edad, tienes más experiencia acumulada a través de esa experiencia, digamos, familiar. Bueno, incluso yéndonos un poquito más atrás, podemos hablar del background académico. Yo al final estudié administración de empresas, me especialicé en finanzas. Yo era un finance boy, de esos que querían trabajar en banca de inversión, en gestión de riesgos y demás. Entonces, al final, todas esas áreas se acaban interrelacionando bastante. Tengo un MBA y un MIB, sobre todo el de International Business, es el que puede aportar aquí un poquito más de chicha. Y sobre todo que bueno, mi padre es un hombre que se hizo a sí mismo desde la asesoría fiscal y yo me he criado siempre con esa empresa echando un cable en los veranos o incluso yendo allí de niño. Y al final mis hermanos han tirado por caminos, cada uno por el suyo, pero todos emprendedores, todos inversores. Y al final yo me he criado, yo soy mucho más pequeño que mis hermanos y yo todas las comidas que recuerdo, se habla de negocios, se habla de finanzas, se habla de estas cuestiones. Entonces siempre he sido un apasionado del mundo de la empresa, ¿no? Cuando yo me gradué en el colegio, se decía, ¿no? El que vale, vale, el que no para, porque es un poco cajón desastre, es una carrera bastante abierta, pero para mí la empresa siempre fue una pasión. Así que, en ese sentido, al final el conocimiento ya no solo ni académico formal, vamos a decir, ni tampoco el que pude recibir en casa o trabajando, echando un cable en la asesoría fiscal de mi padre, sino al final el gusto por el conocimiento, el meterte en la madriguera de conejo y meterte hasta el final, hasta el fondo, siendo muy coherente en cuanto a la información que permites entrar en tu cerebro, en cuanto a cómo construyes tus creencias, tus ideas y tus conocimientos. Entonces, bueno, de ahí deriva casi todo, pero quería hacer un apunte que, aunque parezca que no juega a mi favor, es la verdad. Y es que, aunque mi familia tenga una asesoría fiscal, bueno, pues de cierto tamaño y que tenemos clientes, tienen, porque como sabes me gusta, o sea, estoy intentando desvincularme y salirme de la rama internacional, pues a pesar de ser una asesoría que tiene cierto nivel de tecnificación, tiene muchos profesionales muy válidos, en lo que respecta a este sector, incluso si nos vamos a las Big Four, a las KPMG, a las Deloitte de turno, no tienen o no teníamos, porque me incluyo, ni idea de
cómo la fiscalidad que se utiliza en el día a día se articula en materia internacional. Hasta tal punto de que nosotros, por ejemplo, colaborábamos mucho con Garrigues o con otros despachos independientes y al final me tenían que llamar. Porque hay temas que al asesor promedio, al abogado tributario promedio se le escapan, pero porque hasta hoy no se ha utilizado. Hasta ahora todo el tema de fiscalidad internacional era algo o de multinacionales o de personas con mucho patrimonio. Pero desde que con un portátil podemos trabajar, ahora se ha abierto muchísimo eso, pero el sector no se ha adaptado todavía. Entonces, en habla hispana, de hecho, no tienes casi ni dónde formarte. Que ese es el gran problema. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un océano azul ahora mismo, por lo menos la comunidad hispana y bueno, un poco ese es todo mi background, pero quería ser muy sincero con que la forma de formarse aquí es con seminarios, es con mentorías directas, porque bueno, formación no hay todavía. No hay formación reglada ni no sé hasta qué punto interesará que exista. Porque cambia mucho el paradigma. Antes de que la gente cuando escuche esta conversación se haga ya una idea, y el marco inicial es que no queremos ni vas a hablar de nada que sea evasión fiscal ni nada que sea, digamos, delictivo en sí, sino que lo que vamos a hablar, yo las palabras que utilizaría sería optimización, es decir, si vas a charcutería y el mismo queso tiene un precio, tiene otro, vas a pagar menos precio por el mismo queso o por otro queso con otro precio porque te gusta más o te gusta menos, es más caro o más barato, ¿no? Entonces, vamos a hablar de optimizar las cosas utilizando lo que dices, la globalización, desde que a día de hoy te puedes abrir, pues, o sea, no sé, voy a traer un ejemplo a lo mejor simple, pero para que la gente lo entienda, puedo abrir una cuenta en España y me cobran 20 euros de comisión al mes por tener mi cuenta, o me la puedo abrir en otro país y me cobran 0 euros, las dos son Correcto. legales, puedo usar la cuenta para pagar, pues uso la opción que más me conviene por la razón que sea. A lo mejor la del extranjero es más barato y no acepta mi nómina o la razón que sea, ¿no? Entonces, como marco, vamos a hablar de cómo optimizar y proteger. Me parece también un tema muy interesante propuesto por ti, que también quería tocar y me parece interesante. Proteger patrimonio. Si te parece, cuéntanos un poco cuál es la tesitura en España, que a ti sé que te genera un poco de INRI y que te está pinchando, y después vamos a hablar, digamos, de soluciones o formas de operar. Pues sí, a ver, yo creo que ahora las personas están abriendo ya mucho los ojos porque hasta ahora el tema de quejarse de los impuestos era una cosa de malvados empresarios y de egoístas anarcoliberales, ¿no? Pero resulta que, pues por ejemplo, ahora con todo el tema de la escapada de los youtubers a Andorra y demás, fue la primera vez que yo vi un atisbo de cambio cultural, en el sentido de las personas, yo creo, esto es una teoría mía, yo creo que la mayoría de las personas que defienden los impuestos, porque carreteras y hospitales, no tienen conciencia de dos cuestiones. La primera, el nivel real de impuestos y dos, el nivel real de gasto público. Porque hay que recordar que al final el Estado, si lo entendiéramos como una persona, sus ingresos vía impuestos sería pues su salario, por simplificar. Y el gasto público, pues los gastos de la persona. El gran problema es que tratamos los impuestos y el gasto, que son dos cosas que van en direcciones opuestas, como cosas independientes. Entonces, justificamos unos impuestos superabusivos en base a que hay que cumplir con determinado gasto público, pero a la vez el gasto público pues está engordado en X% en base a mala gestión, a intereses y a otras cuestiones que no van en favor del ciudadano. Entonces, bueno, sí que es cierto que yo creo que está habiendo un cambio cultural, pero ese cambio cultural está muy lejos de convertirse en un cambio legislativo por cómo está configurada la democracia en España. Pero simplemente para no hacer torpe el hablar un poco de la situación de España, simplemente pues apunté por aquí algunas de las cuestiones que no es que todo el mundo las conoce, pero cuando las pones todas juntas sobre la mesa sirven para tomar un poquito más conciencia de cómo está la situación. Entonces, pues por ejemplo, típica discusión en Twitter hablando del tema youtubers, por utilizar algo que todo el mundo tiene relativamente cerca en el recuerdo. Hablaban de que es normal que te vayas cuando te quitan más de la mitad en impuestos, ¿no? Entonces la discusión surgía en el sentido de esta persona no ha ido a hablar de los tramos, el tipo medio nunca se te queda por encima del 50%. Bueno,
En Madrid es el 48, en Valencia es en la Comunidad Valenciana es el 54, 56 y ahí están los baremos, los tipos máximos. Pero claro, eso es solo el IRPF, que es lo que la gente no entiende. Una persona con el salario medio en España, solo entre IRPF y Seguridad Social, ya está pagando más de la mitad de lo que gana. ¿Qué pasa? Que la persona recibe un neto en su cuenta y un número determinado bruto en su nómina, pero falta lo que la empresa paga por él y que con el paso del tiempo al final las personas se quedan con lo que entra en el banco y no se dan cuenta de cuántos impuestos se están dejando en el camino, los que ven y los que no ven. A eso ya si le añadimos IVAs, impuestos a sociedades y luego hay diferentes conceptos que hasta que te enfrentas a ellos no los ves. Yo, por ejemplo, por hacer un poco la gracia, si sirve así, en la asesoría, cuando llegan clientes, no clientes nuevos, sino emprendedores nuevos, vas viendo la evolución, ¿no? Vas viendo yo pensaba que el mundo era así, yo pensaba que los negocios funcionaban de esta manera y de repente se van encontrando con una serie de trabas, ya no digo ni siquiera exclusivamente financieras o fiscales o numéricas de impuestos, sino trabas que a veces, sin una justificación económica, empresarial, de mercado, te entorpecen hasta el punto de que te pueden arruinar, pueden hacer que no puedas iniciar tu negocio u otras cuestiones. Pues, por ejemplo, estoy haciendo un batiburrillo, pero para que se entienda bien toda la problemática que tenemos por lapidaria, por cierta, y que realmente existen otras alternativas en cuanto sacas un poco la cabeza del pueblo. Y, por ejemplo, tú tienes un negocio, intensivo o no en personal, pero con personal, y tú puedes crecer. Vas creciendo, vas teniendo más demanda, vas facturando más, vas teniendo más beneficio y vas contratando más personas para aumentar tu capacidad productiva. Bien, crecer es fácil, pero ¿y si por la circunstancia que sea tu demanda decrece y tienes que reajustar tu actividad? La legislación laboral, que no fiscal, ya estamos en otra rama, para no centrarlo solamente en los impuestos. La legislación laboral en España y en general en la OCDE, aunque en España es especialmente hiriente, hace que tú puedas crecer y contratar, pero no puedas decrecer. Salvo que tengas un colchón financiero para hacer frente al coste de deshacer esa estructura para salvar a la gente. Al final es una cuestión de poder sacar de la ecuación a 2 personas para salvar a 10. Porque aquí es muy fácil la crítica moral hasta que ves las cosas con una perspectiva más amplia. Que al final suele ser la respuesta a casi todos estos debates, ¿eh? Suele ser una cuestión de sentimientos contra razón. Entonces, bueno, a eso le puedes añadir todos los impuestos indirectos, todo el tema de que ahora se habla en los medios y la gente se queja mucho de la luz y la gasolina, cuando coño, es que la mitad de lo que pagamos ahí son impuestos. Si el gobierno de verdad estuviera preocupado por la pobreza energética, sería tan fácil como bajar los impuestos. Pero volvemos a lo mismo, no se pueden bajar los impuestos porque carreteras y hospitales, ¿vale? Entonces habrá que ver si por ingresar un poco menos al bajar los impuestos podríamos gastar un poco menos del dinero de todos o hacerlo de una forma un poquito más responsable y ya tendríamos cubierto esa forma. Pero claro, aquí ya se meten una serie de intereses en los que nos va a dar mucha pereza entrar que hacen que esto no sea posible. Pero al final, como decías, que es un tema que me irrita bastante y demás, evidentemente por eso estoy fuera del país, yo creo que aquí es una cuestión de lo que bueno, en inglés se conoce como el fight or flight, ¿no? Si te quedas en España te puedes quedar a pelearte como venimos haciendo todos los que nos interesa esto de la guerra cultural o de simplemente emprender e invertir en España e intentar salir a flote, pues bueno, te das cuenta de que quizás el fight no es de las dos la opción más inteligente a largo plazo, sobre todo pensando en uno mismo, en los suyos, en el futuro. Entonces, bueno, digamos que todo esto que he contado es lo que hay y ahora pues podemos ver lo que puedes hacer al respecto. Siempre está la opción de quedarte y joderte, pero hay alternativas para quien las quiera coger. Como miembro de la comunidad de póker hispanohablante o de España o internacional o como quieras enumerarlo, es un tema que ya me queda muy, muy visto, entre comillas, lo de tener dos opciones y decidir cuál es mejor y una de ellas suele ser irte del país, pero ya incluso por razones de que contra quien competías
era un pool muy pequeño o era todo el planeta, ¿no? Entonces, todos los jugadores, no necesariamente ya profesionales, ya conocen un poco todo este ambiente. ¿No? Has hablado en Andorra, los youtubers, jugadores profesionales de póker. Antes sí que estaba mucho más descentralizado, que es de Tailandia, Malta, México, Inglaterra, etcétera. Ahora hay una tendencia que se están agrupando allí un porcentaje muy alto. Y es algo que, claro, yo lo escucho y no me suena tan raro, pero obviamente en otras profesiones o en otros sectores genera más fricción, ¿no? Y eso quiere decir que no todos nos íbamos necesariamente solo por la parte, lo que decías, de finanzas, sino porque puedo hacer lo mismo que desde mi pueblo, pero puedo estar en Tailandia o México, o puedo estar aquí o allí o hacer un montón de cosas diferentes, pues why not? Cuenta un poco para iniciar, ¿no? O sea, habla, si te parece, de la teoría de las tres banderas, que es muy conocida. Cuando hablé contigo hace tiempo, me hablaste de las cuatro banderas, te le metías una bandera más y me pareció súper interesante y me atrevo a decir que casi necesario. Y partimos de ahí, si te parece. Vale, sí, para hacerlo, bueno, es que la teoría de las tres banderas, que fue la primera que se hizo, aunque existen varias, se basa mucho en un paradigma del pasado, es decir, en personas que viven de rentas, que antaño, al no existir la posibilidad de trabajar en digital, quien podía aplicar la teoría de las banderas, que ahora entro a decir un poco qué es para que la gente no se pierda, eran quienes podían vivir de rentas, no quienes trabajaban en activo. Entonces, esto te lo digo para saltarme la teoría de las tres banderas y pasar a la de 4 o la de 5. Yo era partidario de la de 4, pero desde todo este tema de COVID, Canadá, Rusia, vas a entender porque es interesante meter una quinta. De todos modos, vamos a decir que es primero la teoría de las banderas, que no es otra cosa que una estrategia de internacionalización de aspectos importantes de tu vida para ganar libertad. Punto. En esencia, la definición sencilla es eso. La traducción, dicho en cristiano, cada bandera es un aspecto importante de tu vida que tú quieres proteger u optimizar. Entonces, en la rama de, llámalo jugadores de póker, llámalo inversores, llámalo emprendedores, gente que está pues teniendo ingresos, su pata fundamental, su bandera fundamental es donde esa persona vive, su residencia fiscal. ¿Vale? Esa sería la bandera más importante, por así decirlo. Porque al final el dinero que ganas puede articularse por diferentes vehículos, pero en última instancia la idea es que caben a tu nombre o donde lo quieras llevar, pero vamos, que lo que gana tu empresa no es tu dinero hasta que llega a ti. Entonces, para llegar a ti se vuelve vital la residencia fiscal. Así que esa es la más importante de todas. Habría una segunda bandera, que sería la de tu residencia empresarial, vamos a decir. Allí donde está constituida, donde está la sede, donde está la dirección de operaciones de tu empresa, de tu negocio. Idealmente tendría que ser una jurisdicción segura, en una jurisdicción que te interese fiscalmente o en una jurisdicción que te interese por otros motivos, como accesos a diferentes mercados. Por ejemplo, con el tema de Amazon, por ejemplo, no con todas las empresas puedes acceder a vender en Amazon, por poner un ejemplo que suele sonarle a todo el mundo. Entonces, esa sería la segunda bandera. Tendríamos la residencia empresarial, perdón, tenemos la residencia fiscal, persona física, y la residencia empresarial. O sea, allí donde está alojada tu empresa. Recordemos que queremos poner diferentes banderas en las jurisdicciones más interesantes para cada una y de manera que el puzzle entre sí sea sinérgico, que tengas las mayores ventajas. Hay no sé si tengo por aquí el libro, que sería, no, lo tengo arriba. Bueno, un libro se llama Andrew Henderson, que es yo creo que el pionero en esto de aplicar la teoría de las banderas de forma más mediática y como negocio específico. Antes era una cosa de pues un despacho de abogados en Panamá, uno en Macao, que a lo mejor también te queda más cerca, pero el primero que lo empezó a hacer a nivel redes y articularlo en torno a un negocio online mundial fue esta persona y tiene un lema que es Go where you're treated best. Ve donde mejor te traten. Y eso no solo aplica a tu persona. Ese go where you're treated best tienes que aplicarlo a ti, a tu negocio, a tus cuentas bancarias, a tu patrimonio, a tus inversiones, a lo mejor a tus hijos, que eso puede sonar raro, pero va a ser muy interesante. Ya verás que ahí la teoría de las banderas puede ser de 5, de 6, de 7, de 20, porque las banderas pueden ser lo que tú quieras. Existe la teoría inicial de 3,
Luego WG Hills hizo la más conocida o la que más ha aplicado y que es la de 5, aunque yo quitaba una por ser europeos y porque el pasaporte nuestro pues ya es una cosa bastante abierta. Pero quiero que la gente entienda que las banderas son todo aquello que a ti te interesa. Vale, entonces vuelvo al redil un poco. Tenemos la primera bandera, la residencia fiscal, tenemos la segunda bandera, que es la residencia empresarial, y tenemos una tercera bandera, que serían tus cuentas bancarias, sean tuyas o sean de tu negocio, porque es algo vital sin lo que tú no puedes funcionar. Una cuarta bandera, que sería, bueno, esa bandera a su vez se puede desgregar en muchas, que sería tus activos, tu patrimonio, porque a lo mejor no quieres tener tus activos, imaginemos, en real estate, en inmobiliaria, en el mismo país del que eres residente, ni en el país en el que tienes tu empresa. A lo mejor, por el motivo que sea o por la simple diversificación para protegerte, te interesa tenerlo en otro país. Entonces, estas banderas pueden coincidir o no coincidir y pueden ser todas las que tú quieras. Pero hay unas básicas, por eso la teoría de las 5 o 4 banderas, que son fundamentales. Entonces, voy a hacer un último repaso para que la gente entienda simplemente qué consiste. Residencia personal, que se conjuga residencia personal en un país donde se paguen o pocos impuestos o tenga un sistema de tributación que encaja con la forma en la que tú ganas dinero. Una residencia empresarial, lo mismo, en una jurisdicción, a poder ser que tenga seguridad jurídica, que tenga unos impuestos razonables o nulos. Pero vamos a ver después por qué aquellas jurisdicciones que no tienen impuestos no nos interesan. ¿Vale? Esa es otra parte que también puede llevar habitualmente a equívoco. Tercera bandera, tus cuentas bancarias, o podemos ponerla de cuarta. Yo la pongo antes porque es un must para poder operar. En el momento en el que si te falla esa pata, se te cae el puzzle. Y tus activos. Habría esa quinta bandera que sería la del pasaporte. Que como te digo, yo cuando entré en esta madriguera de conejo hace 2 años, yo soy muy compulsivo en cuanto a cómo me meto con temas y con la información. Entonces era algo que yo no le encontraba no tanto sentido sí tiene, tanta utilidad para un europeo, para personas con buenos pasaportes, pero bueno, estamos viendo que donde lo que antes nos sonaba súper lejano y quizás hasta magufada, ahora nos damos cuenta de que los gobiernos recortan libertades, de que diferentes organismos y por diferentes motivos pueden cortarte el acceso a tu movilidad personal, tema COVID, restricciones, a tus cuentas bancarias, todo el tema de Trudeau con la crisis de los camioneros. Ahora Rusia pues nos ha dado un bofetón en la cara a la hora de decirnos, hostia, que el mundo no es tan estable como nos pensábamos. Que ni tú ni yo, ni la generación de los X, ni los boomers han vivido han vivido nunca toda esta serie de cambios que se están dando. Tú o yo, por ejemplo, los millennials tenemos la maldición de las crisis, ¿no? Prácticamente desde que tenemos uso de razón mínimamente adulta, hemos tenido crisis financiera, hemos tenido crisis del COVID, ahora tenemos ya, parece que las guerras hasta se acercan a las puertas de Europa, ¿no? Entonces, esa quinta bandera de un pasaporte se me empieza a hacer más interesante y yo personalmente, ya hablando a título personal, ahora mismo es una hoja de ruta en esa dirección. Una segunda ciudadanía, un segundo buen pasaporte que sea una salvaguarda de emergencia, un plan de contingencia, como lo quieras llamar, para futuros, para posibles cisnes negros. Que ya antes, pues bueno, era algo que lo decías, ¿no? En plan, hay que tener en cuenta un plan para, por si acaso. Pero bueno, sonaba muy lejano. Ahora dices, hostia, que nos tocan todas seguidas. ¿Qué va a pasar en el 24? ¿Sabes? O en el 23. Así que bueno, esas 5 banderas me parecen las fundamentales. Por contextualizar un poco también, a lo mejor para la gente de un poco más de edad que nosotros. Estoy muy blanco, la luz. Se te ve bien, ¿eh? Por contextualizar un poco, ¿no? También la globalización ha hecho que tanto antes, hace 100 años, para desplazarte a las Américas tardaras meses y hoy puedas ir pues Madrid, Miami, Lisboa, Miami, Londres, Miami en 7, 8 horas. Es decir, yo creo que a veces lo que decías, ¿no? La forma de pensar tradicional también tenía en cuenta cómo funcionaba el mundo de forma tradicional, pero hay que entender que el mundo ha cambiado en muchos sentidos y que simplemente lo que antes era protegerse, ahora a lo mejor no llega a ser suficiente. Antes protegerse no era tomar ciertas medidas con tus dispositivos móviles o electrónicos y ahora sí. Entonces todo esto es bastante importante.
Y de hecho, Cuéntanos. antes de que continúes, el paradigma llega mucho más allá. Antes protegerse era sacarse una oposición. No sé tus padres, pero incluso los míos, que coño, mis abuelos no tenían para comer y mi padre se ha hecho a sí mismo, es emprendedor puro y duro, pero sin embargo, su tendencia natural como padre ha sido a toma el camino seguro. Que dices como, a ver, no me habéis educado para esto, yo voy a pecho descubierto, a mí me encanta el riesgo, me refiero. Entonces, el paradigma de protección ha cambiado en mil sentidos. Lo que antes era, inicias carrera en una multinacional, por ejemplo, y vas escalando, hoy en día eso ya no tiene nada de seguro. Entonces, el paradigma ha cambiado en muchos, 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 muchos aspectos. Pero bueno, nada, era por añadir eso, no te interrumpo más. Cuéntanos un poco, has hablado de todas estas banderas, ¿no? Algunas Ujú. banderas que se te ocurran para, a lo mejor, para cada grupo, para que la gente se pueda hacer unas ideas, porque a veces cuando gente que no ha estado muy puesta en el tema y haya investigado, lo primero que le viene a la mente son los míticos que salían en las noticias, que es en plan, alguien ha ido a este sitio, ha metido mucho dinero, ahora lo hemos descubierto, multa, ¿no? Cuéntanos un poco jurisdicciones beneficiosas para ciudadanos, para empresas, para patrimonio, protección, inversión. Vale, lo primero que quiero decir para que la gente pues escuche lo siguiente que voy a decir con otros ojos y no teniendo en mente que se le ocurren opciones mejores, lo primero que voy a decir es que yo desecharía mentalmente en mi baraja de opciones todas aquellas jurisdicciones que tradicionalmente conocemos como libres de impuestos o con peor reputación. Vamos a decir, llámalo Seychelles, llámalo Bahamas, llámalo Panamá, llámalo pues de muchas maneras. No voy a incluir aquí las islas del Caribe, ¿vale? Que esas tienen otras lecturas mucho más interesantes. Entonces yo dejaría de lado todas esas de cero impuestos, salvo alguna excepción como Emiratos Árabes Unidos. Entonces, para darle algo práctico a la gente, aunque mi idea es ir tocando bandera por bandera, las más útiles. Pero bueno, a grosso modo, lo más interesante a aprovechar en la bandera de residencia fiscal es una de dos. O países con tributación territorial o regímenes fiscales especiales. Dentro de esas dos opciones tenemos muchos países en muchas partes del mundo que se adaptan a muchos setups, es decir, tú ganas dinero de una forma como jugador de póker, yo gano dinero de otra como prestador de servicios online, por así decirlo, y cada setup va a ser óptimo para una u otra cosa. Pero fundamentalmente son esos dos y recordemos que esto siempre es moviéndonos en la más estricta legalidad. En la más estricta legalidad. Tú con esto puedes ir al fin del mundo. Entonces, países de tributación territorial son aquellos países en los que en Europa eso suena casi a sueño húmedo, ¿no? Y parece que no es ni posible o que es algo propio bueno, pues de delito. Son aquellos países en los que solo tributas por las rentas nacionales. Es decir, lo generado dentro del país. Por lo que generes fuera del país, no tributas nada. Cero. En una jurisdicción que en algunos casos son del primer mundo y de forma 100% legal y demás. Entonces, de este tipo tenemos las más interesantes con todo el boom de los nómadas digitales son las Malasia de turno, las Tailandia, que bueno, es non-dom, pero no me voy a meter ahí por no complicar la cosa, y sobre todo casi toda Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Costa Rica es ahora mismo la meca, junto con Bali, de los nómadas digitales. Y el motivo de esto es sencillamente que tú, como emprendedor digital o persona que trabaja con ordenador, te puedes mudar a Costa Rica, puede que tus clientes, puede no, si quieres optimizar es como lo tienes que hacer, tus clientes están, imaginemos, en España o en España, Latinoamérica, diversificado por habla hispana, vamos a decir, por poner un ejemplo, tú tributarías cero por tener esos clientes. Ojo, recordemos que estamos hablando aquí voy a hacer muchas recapitulaciones porque sé que el tema es fácil perderse, ¿no? Cuando hablo de residencia fiscal, de residencia empresarial, de impuestos personales y de impuestos empresariales. Entonces, en esa residencia fiscal, imaginemos en Costa Rica, por ser la más habitual, tú tienes dos opciones aquí, que es facturar directamente al exterior, libre de impuestos, de IRPF, el equivalente en Costa Rica, o recibir un salario de tu propia empresa o dividendos de tu propia empresa. Cualquiera de esas tres casuísticas tributaría cero en Costa Rica, por ser un país de tributación territorial.
para que se entienda cómo funciona la jugada. Y la otra opción que tendríamos, que también está muy de moda ahora y es la que yo estoy utilizando ahora mismo, que son los regímenes fiscales especiales. Aquí está la estrella de los últimos años, que es el NHR de Portugal, ¿no? Que está también muy misunderstood. La gente cree que es mucho más la panacea de lo que realmente es. No recordemos que estamos en la Unión Europea y tampoco se pueden hacer grandes locuras. Pero sí hay determinadas circunstancias en las que es muy interesante. Entonces tenemos opción A de residencia fiscal, países de tributación territorial, opción B, regímenes fiscales especiales. El NHR en Portugal básicamente es un tratamiento fiscal privilegiado para extranjeros, que hay que recordar que Portugal es un infierno fiscal peor que España, ¿eh? Ojo. Pero a los extranjeros les tratan distinto, igual que en España con la ley Beckham. Entonces, para que la gente lo sepa, aunque supongo que los que te escuchan, jugadores de póker, sabrán de sobra en qué consiste el NHR portugués, pero esencialmente es una tarifa plana, un flat tax de IRPF del 20% para determinadas profesiones, ojo, pero bueno, engloba muchas cualificadas. Un 20% de tarifa plana en IRPF para lo generado dentro del país y la posibilidad, por eso digo que están muy misunderstood, de tener rendimientos extranjeros totalmente exentos. Vale, este NHR va a sonar a que es algo que no se produce mucho, o que es algo tonto, o que es algo que proviene de una interpretación, pero que es muy habitual. Y es que la norma que redacta el NHR está muy mal redactada, es muy confusa y produce inseguridad jurídica por una cosa que se llama conceptos jurídicos indeterminados. En el momento en el que tú en una norma introduces conceptos jurídicos indeterminados, que en España hay así, se vuelve una cosa muy abierta en la que tú nunca duermes tranquilo, porque nunca sabes cómo la agencia tributaria lo va a interpretar. Entonces, al final hay que complementar la norma con jurisprudencia o con consultas vinculantes. Entonces, conclusión de todo eso, las rentas que puedes conseguir que estén 100% exentas en Portugal tienen que reunir dos condiciones. Ser extranjeras, que eso lo dice la norma, pero dos, ser pasivas. Eso significa que quienes ejercen trabajo de forma activa desde Portugal no pueden conseguir una estructura al 0% de impuestos. Vale. Los dividendos de tu empresa entrarían, o sea, si inviertes en empresas y tienes una participación pequeña, entiendo que los dividendos sí. Si tienes Correcto. una empresa que es mayoritario o 100%, o sea, tuya, ¿sus dividendos son pasivos? Correcto, ahí es donde entra todo el juego y toda la fiscalidad más avanzada, vamos a decir, en mi trabajo. Aquí hay varias leyes o varios tipos de legislaciones que se cruzan y que hay que tener en cuenta. Tú puedes percibir dividendos en Portugal. Vamos a utilizar Portugal porque al final no voy a hacer una exposición de todas las posibilidades que existen, sí, sino de que la gente entienda las dinámicas, cómo funciona y demás, y que luego, pues ya a quien le apetezca, pues a mí me gusta tal país por tal motivo. Ya hay que se meta hasta la cocina o que me pregunte. Pero vamos a hablar un poco en líneas generales para que se entienda el funcionamiento y cómo la teoría de las banderas es ese camino a la libertad que estaba yo vendiendo, ¿no? Entonces, para que tus rendimientos, ya sabemos que son externos, porque tu empresa no va a estar en Portugal, para que esos dividendos que provienen de tu empresa estén exentos, tienen que ser pasivos, que era el otro requisito. Son pasivos cuando tú no ejerces un trabajo de forma activa. Entonces, si tú inviertes en Apple, en Amazon y percibes dividendos, vas a tributar 0. Por créditos vas a tributar 0. Por royalties, si los tuvieras, vas a tributar 0 y otro tipo de rentas pasivas. Salvo las pensiones, que fue lo único que, como se montó un pequeño escándalo a nivel de Unión Europea, porque estaba Portugal pescando todos los pensionistas del Reino Unido y del norte de Europa, que claro, le sumas al cambio de divisa la tributación al 0%, y claro, eres el rey del Algarve, o de Lisboa, o de Cascais, o de Troya, donde quieras. Entonces, bueno, se le puso coto a eso un 10%, que sigue siendo muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, para que los dividendos, los de tu negocio en Portugal vayan al 0%, tú no debes estar tomando no debes encabezar lo que se llama la sede de dirección efectiva. Eso se traduce en que si tú tomas las decisiones estratégicas operativas del negocio, se entiende que trabajas de forma activa y por tanto esos rendimientos, de forma legal, aunque la gente hace de todo, no estarían exentos. Si tú tienes un managing director, un administrador, como lo quieras llamar, un director ejecutivo
que una persona sea la que toma las decisiones importantes y que exista otro término que es muy importante en esta rama, que es sustancia empresarial, que existan oficinas, empleados, activos productivos en general, sean de capital humano, sean de otro tipo, físicos. En ese caso sí que podrías articular una estructura que estuviera libre de impuestos. Por eso, para quienes llevan una empresa de forma activa, Portugal no es tan interesante como lo venden. Y voy a aprovechar que me he metido hasta este punto para decir otra cosa que me parece muy importante. Antes que hablábamos de otros influencers que dan consejos y demás, hay que ver aquí dos cosas muy, muy, muy importantes. Que es, la primera, que el hecho de que alguien lleve mucho tiempo haciendo algo y no le haya pasado nada, no le da legalidad a la estructura o al setup o a las prácticas en cuestión. Y punto número dos, que si Hacienda detecta que estás haciendo evasión fiscal, recordemos, elusión legal, evasión ilegal, si detecta que estás haciendo evasión fiscal, no te va a mandar una carta y a decirte, oye, mira, me debes esto, págame. Va a decir, vale, te pillo, imaginemos David en 2022. Bueno, pues vamos a ver qué sigues haciendo en 2022, en 2023, en 2024 y a finales de 2025, cuando ya vea que lo que te pillé haciendo en el 22 lo has continuado haciendo, ahí, antes de la prescripción, es donde te abro un procedimiento y te voy a reclamar los 4 años. Entonces hay que ser muy prudente. Uno, que lleves haciendo algo mucho tiempo no significa que sea legal, probablemente simplemente es que mueves poco dinero y no eres interesante de perseguir. Y dos, ¿cómo? Que es que no te hayan pillado simplemente es porque eres pobre o sea, porque mueves poco dinero. O sea, tiene mucho sentido. Que muchas veces hacemos cosas incorrectas, pero ya no solo en tema fiscalidad, sino de en plan, oh, he hecho esto mal y no sé, y no ha pasado nada. Es en plan, ya, pero porque lo que has hecho es una cagada en comparación con lo que pasa por el mundo. O sea, Es vas a como el policía que... y escupes en la acera y a lo mejor no tiene nada mejor que hacer, pero hay muchas personas malas haciendo cosas malas ahí fuera y está ocupado por otras cosas. No porque esté bien que escupas en el suelo, sino porque no eres tan importante. Y me ha hecho gracia. Es que al final la agencia tributaria es una empresa, no en el sentido del ánimo de lucro, sino en el sentido de que tienen unos recursos para conseguir un output. Input versus output. Y su input es limitado, es enorme y tiene una capacidad brutal, tanto tecnológica como de capitales, como de personal, pero sigue siendo limitada, no es omnipotente. Entonces, al final, tienen que elegir a qué contribuyentes quieren perseguir. No puedes ir a las personas que están defraudando 1.000 o 2.000 euros al año, o al mes incluso, cuando el coste de ese inspector estudiando tu caso va a ser mayor de lo que pueden idealmente llegar a conseguir. Entonces sí, esa es una de las patas. Y la otra es que pueden haberte pillado ya y tú no lo sepas. Aquí es como todos los delitos al final y nos sirve para lo de mover poco dinero. Además, imaginemos un chavalito que vende marihuana, por ejemplo, y que habla muy alegremente de eso por WhatsApp. Y dice, no, yo no sé qué, llevo haciendo esto, llevo hablando, tal, no sé qué. Y a lo mejor se gana pues 500 euros al mes. Y vive muy tranquilo así. Probablemente nunca le vaya a pasar nada en esos niveles. Pero dos opciones. Que no le haya pasado nada no quiere decir que no esté mal hecho y que no sea ilegal y que no sea perseguible y que no le pueda pasar. Y dos, cabe la posibilidad de que la policía ya sepa quién eres y simplemente esté esperando o a usarte o a que la cagues más para conseguir más de ti. Entonces, bueno, hay que ser muy prudente en ese sentido y, si te soy sincero, ahora mismo no sé ya ni por qué acabamos hablando de vender marihuana por WhatsApp. Bueno, yo creo que más o menos habías concluido. A lo mejor tienes algo más que decir sobre el NHR y estamos un poco en la parte de sitios más interesantes para personas físicas. Que si has más o menos concluido, podemos pasar si quieres pues a otra categoría como sitios sí, más interesantes para podemos, como es la bandera más importante, sí que podemos tocar un par de ejemplos más. Por ejemplo, es que aquí la importancia de las soluciones personalizadas. Porque a lo mejor tú trabajas de forma activa y por tu negocio no eres capaz de beneficiarte del 0% en Portugal, pero a lo mejor te interesa pagar un 20% por tu actividad normal, que sigue estando muy bien. Si a cambio, pues imaginemos que has generado mucho dinero en criptos y en Portugal están exentas y por tanto sí te vuelve a interesar la jurisdicción. Entonces es una decisión muy multifactorial. Vale, aquí hay que meter en el cubo muchas incógnitas que tienes que resolver para que te salga la mejor solución.
porque a lo mejor, pues ponemos otra vez el caso de Andorra. El caso de Andorra, aparte de que fiscalmente está muy idealizado, porque pagar un 10% de sociedades, un 10% de IVA, un 10% de IRPF y un 5% de dividendos, para la teoría de las banderas es caro fiscalmente. Es una factura cara. Si a eso le añades que el país tiene unos costes de vida altos, que al final estamos hablando de una cuestión de tener más dinero disponible, más renta disponible. Entonces, el que los inmuebles te cuesten muchísimo más, pues es otro factor a tener en cuenta. El que tus posibilidades de ocio, a lo mejor en Andorra, estén limitadas, puede ser otro factor de ese cubo que te haga no elegir Andorra. El frío, para mí, por ejemplo, a mí me afecta mucho, mucho el clima en el estado de ánimo. Entonces, yo jamás me voy a ir a un Estonia, a un Andorra, a países que pues no me interesan por la calidad de vida que existe en ellos. Entonces, simplemente añadir que en la residencia fiscal, aunque la llamamos así a la bandera, hay que intentar tener en cuenta muchísimos factores. Pues, por ejemplo, ahora que se habla mucho de El Salvador, pues te puede interesar mucho a muchos a nivel fiscal, a nivel de, vamos a decir, protección patrimonial, a nivel de tributación de criptomonedas, pero a lo mejor solo te puedes mover por 4 calles porque es un país invadido por las maras. Entonces, simplemente, pues recordaré a la gente que esto es una cosa que, que es tan individual como personas haya. Hay tantas teorías de las banderas como personas la quieran aplicar. Simplemente añadir esa parte. Y de hecho, como estamos hablando de la bandera más importante, antes de pasar a la segunda, sí que es cierto que hay... Mira, de hecho, creo que tenía por aquí... Es que me está mentorizando Adrián de Libre Estado, que igual te suena y lo conoces en esta rama, porque al final hay muchas cosas que se aprenden llevando 20 años aplicando la teoría de las banderas. Entonces, bueno, simplemente más banderas, para que la gente, ya que hable de meter muchos factores en la ecuación... Sí. Varias cosas. Una, Libre Estado, junto con Andrew, que no me sale nunca el nombre, que también lo empecé a seguir hace tiempo, recomendado para todo el mundo. No conozco a Adrián, en este caso creo que has dicho el fundador, personalmente, pero bueno, he leído desde hace años en Libre Estado y es algo donde la gente puede profundizar más y es el primer sitio donde yo escuché la teoría de las 3 banderas. Quería hablar de algo, aunque sea brevemente, porque a mí me han preguntado, tú ya has mencionado sobre otra cosa en concreto, entonces así referencio a todo el mundo a este vídeo cuando me lo vuelvan a preguntar. Portugal, ¿vale? Porque has hablado de Portugal. Portugal, criptos. Puedes pagar cero, puedes no pagar cero, ahora hablamos de eso. Y póker, porque me lo ha preguntado más gente, puedes pagar cero, puedes no pagar cero. Explico mi parte de póker y ahora te dejo a ti, ¿te parece, vale? Te iba a decir que no ibas a saber responderte la parte del póker. Ah. Bueno, yo doy mi versión y es subjetivo y ambiguo lo que hay tipificado en la ley para el póker. Entonces, depende de tu asesor y debes ponerte en manos de un profesional para que te diga todo esto y esto no es ningún tipo de recomendación. Pero digamos que el espectro es desde puedes llegar a pagar bastante a cero o de cero a bastante. Según mi asesor, me explicó brevemente en unos pocos párrafos cómo sería la defensa para ser un cero y tiene bastante sentido. Pero bueno, depende de varios matices en el fondo. Y criptos también tiene algunos matices, a pesar de que has dicho que es cero y estoy de acuerdo, pero tiene algunos matices, entonces si quieres a lo mejor puntualizarlos porque a la gente creo que le va a parecer muy interesante esto. Bueno, lo primero, que las criptos en Portugal no están exentas de la misma manera que lo están en otras jurisdicciones como, bueno, pues pusimos antes el ejemplo de El Salvador, pero en Europa tenemos Alemania también, donde las criptos están exentas. En Portugal, que es un caso muy particular y que aporta de nuevo cierta inseguridad jurídica, el hecho de que las criptos estén exentas se basa en una consulta vinculante, que es algo así como tú le lanzas una pregunta a la agencia tributaria del país y ellos te responden. Es vinculante en el sentido de que eso sienta, pues para que la gente entienda, sienta derecho, ¿no? Tenemos pues desde la Constitución, leyes orgánicas, vas bajando, decretos, jurisprudencia y consultas vinculantes. Es algo así como la ley de menor rango. Por tanto, no da mucha seguridad. En cualquier momento el gobierno hace un decreto, te cambia esto, todo tu setup se va a tomar por culo. Entonces, se basa en una consulta vinculante que dice que las criptomonedas no es que sean un activo libre de impuestos, es que se consideran una divisa.
y, por tanto, no tiene la posibilidad de generar ganancia patrimonial respecto al euro. Simplemente tú tienes una divisa que ahora se cambia por más euros, pero no considera Portugal que exista una ganancia patrimonial ahí, que sería el hecho imponible por el que podrías tributar, ¿vale? Entonces, esa es la primera pata. La siguiente pata que apoya a esta es que, a pesar de esa inseguridad, desde las elecciones, que fueron este año en enero, que volvió a ganar Antonio Costa, del Partido Socialista, aunque que no lleve eso a equívoco a nadie, porque es un partido socialista mucho más práctico que como lo entendemos aquí en España, ya ha dicho que va a legislar en esa dirección. Es decir, en la práctica no va a cambiar nada, pero vamos a tener más seguridad jurídica. ¿Vale? Del dicho al hecho hay un trecho, pero parece que Portugal va en esa dirección. Eso respecto a cómo las ve la agencia tributaria portuguesa. Ahora bien, las criptomonedas como divisa, es decir, tú compras Bitcoin a 45.000, lo vendes a 65.000, no tributas nada por esa, no quiero llamarlo ganancia patrimonial, porque eso significaría que hay un hecho imponible, pero por ese dinero que has ganado, esa diferencia que has ganado, no tributarías nada. Ahora bien, los rendimientos pasivos de diversa índole, llámale stake, llámale yield farming, llámale como quieras, esos estarían exentos no por ser criptomonedas, sino por ser rendimientos pasivos del exterior. Es decir, si no eres NHR, si eres portugués, por el stake vas a tributar. Entonces, siendo extranjero, como probablemente ese stake lo obtengas o en algún exchange que no va a estar en Portugal, evidentemente, o por otros métodos directamente más descentralizados, en todo caso van a ser extranjeros y en todo caso van a ser pasivos. No tributarían por ser NHR y no por estar exentas las criptos en Portugal. Pero aquí viene la parte más, la parte peligrosa, vamos a decir, que es que si las criptomonedas son tu fuente de ingresos principal, y esa es la parte importante, entendiéndose como que desarrollas una actividad activa para ganar dinero con ellas, el ejemplo más claro es un trader, aunque aquí cabrían desarrolladores de todo tipo, pero el trader es el ejemplo más claro. El trader, en la práctica, la gente no lo está haciendo, ¿vale? Por eso me interesó puntualizar lo otro antes. Pero el trader sí que tendría que tributar por sus ganancias de cripto. Siendo el mismo concepto por el que podríamos ganar tú o yo, el trader, por dedicarse a eso, se considera actividad económica y, por tanto, en ese caso sí tributaría. Simplemente lo ganas en Bitcoin en vez de en euros, pero es lo mismo. Vale. Esa es la vuelta de hoja, lo peligroso del asunto. Sí. Pasamos, si te parece, podemos hablar de jurisprudencias o, bueno, jurisprudencias, países interesantes para empresas. Aquí tenemos lo mismo. Si en la residencia fiscal personal buscábamos, por un lado, escapar de los países de cero impuestos por una cuestión de reputación y de otra serie de problemas que te iban a traer, nos interesan aquellos en los que puedas beneficiarte de los mínimos impuestos y máxima protección patrimonial sin irte a estas jurisdicciones, ¿vale? Entonces aquí tenemos nos podemos meter en ventajas que tiene Estonia, en ventajas que puede tener Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Malta, Chipre, que suenan mucho, pero sin ánimo de entrar demasiado en profundidad, aquí hay una reina que es la mejor en casi todo, sobre todas las demás. Y es una empresa en la jurisdicción que, a efectos prácticos, ojo lo que voy a decir, es el mayor paraíso fiscal del mundo. Y no es Está bien que lo has dicho ante el país, porque si no la gente... Porque la gente se va a pensar que voy a decir una isla en medio del Pacífico o algo así. Pues no, amigos, esto es increíble y lo vas descubriendo con el tiempo. El mayor paraíso fiscal del mundo a efectos de residencia empresarial es Estados Unidos. ¿Vale? Estados Unidos. Tú, reuniendo una serie de condiciones muy fáciles de conseguir si no eres estadounidense, puedes tener una empresa que pague cero impuestos, que pague cero seguro social, que pague cero impuestos a sociedades, que pague cero IVA. Todo ello hay que articularlo con 40.000 condicionantes, pero que, repito, es más una cuestión de acceso a esa información y no de dificultad de aplicación. No sé si se entiende. No es difícil cumplir esos requisitos, es difícil saber todos los requisitos que hay que tener en cuenta para asegurarte de no caer en una práctica ilegal.
de adaptarse a todas las leyes, que al final hay que conjugar leyes. Y aquí la teoría de las banderas se empieza a ensamblar. Hay que articular las leyes de donde tú vives, las leyes de donde está tu empresa y las leyes internacionales, convenios de doble imposición, toda esta serie de cuestiones. Entonces, ¿por qué Estados Unidos es el mayor paraíso fiscal del mundo? Bueno, evidentemente, pues los bancos de inversión de Nueva York, las grandes industrias del cinturón del óxido, las tecnológicas de Silicon Valley, evidentemente todas estas empresas pagan muchos impuestos. Menos que en Europa, pero pagan muchos impuestos. O sea, los que se esperan de un país occidental o de un país desarrollado del primer mundo. ¿Por qué existe esta opción? Que además es desconocida, pero en cuanto te metes aquí, está aplicada a una escala. O sea, es que prácticamente mueve el mundo esto, ¿vale? Y es la LLC, Limited Liability Company, que es como una SL de España, pero que tiene una particularidad, que es que en determinadas circunstancias no tiene personalidad jurídica propia. Es decir, no tiene un CIF y paga un impuesto de sociedades, sino que en determinadas circunstancias, repito, se considera una sociedad. Voy a intentar que es técnico, pero intento que quede lo más claro posible, ¿vale? Es que este término no existe en el derecho europeo, que es que una entidad sea transparente fiscalmente hablando, ¿vale? Se llama Statute de Disregarded, por si alguien lo quiere buscar de esa manera y profundizar en esa rama. ¿Qué significa que una sociedad sea transparente fiscalmente? Significa que no tiene personalidad jurídica propia independiente de la de su socio, como una comunidad de bienes en España. Es decir, que lo que gana esa sociedad no paga impuestos de sociedades, sino que se transparenta a su socio y su socio es quien debería tributar por esos rendimientos, ojo, en su IRPF, lo cual es peor, porque el impuesto de sociedades en Europa es del 25% y el IRPF pues, puede llegar hasta el 54-56% en España. ¿Por qué digo entonces que es tan interesante esto y me sirve de ejemplo perfecto para que la gente entienda la teoría de las banderas? Si tú tienes una empresa, una LLC en Estados Unidos, que reúne estas condiciones de las que estoy hablando, que bueno, muy a grosso modo las más importantes son, para no dejarlo tampoco todo como si fuera secreto, uno, que sean single member, unipersonales, que haya un único socio. Dos, que no seas EDBUS, que son unas siglas que se refieren en esencia a que no tengas actividad estructural en Estados Unidos, que no tengas empleados, que no tengas clientes, que el grueso de tu facturación no provenga del propio Estados Unidos. ¿Vale? En esas dos condiciones, que hay más, pero esas son las principales, esa sociedad es transparente fiscalmente. Tú, con tu LLC, facturas, imaginemos, 200.000 euros al año, o dólares, perdón. Esos 200.000, vamos a suponer que estamos hablando de servicios y que no tienes coste, por simplificar, ¿vale? Esa facturación, vamos a entender que es beneficio, y tú pagarías sociedades sobre esos 200.000. ¿Qué pasa? Que como es transparente fiscalmente, no paga sociedades, sino que paga IRPF el socio, lo cual es peor. Pero si ese socio, y aquí empezamos a unir banderas, vive en una jurisdicción donde no tributa por los rendimientos del exterior, te encuentras con una empresa que no paga impuestos a sociedades, con lo cual esos rendimientos se transparentan directamente al socio, que tampoco tributa al recibirlos. De manera que tienes toda la vía directa, aprovechando las leyes internacionales, para hacer una estructura 100% legal en la que te quedas con mucho más renta disponible. Voy más allá. Pausa, pregunta. Esto entiendo que es, digamos, cuando sacas beneficios de la empresa. Si la empresa mantiene su actividad y no sacas en ningún momento beneficios de la empresa, aunque tú en tu país pagaras un 80%, no pagarías porque no te has traspasado ningún tipo de capital, ¿no? Porque lo sigue reutilizando la empresa o no. Como persona física, no pagarías nada. Pero esa sociedad, en el caso de la LLC, pues simplemente se quedaría ahí el dinero, pero es un caso muy particular y no lo quiero utilizar de ejemplo para lo que me estás preguntando, porque tiene una serie de particularidades relativas a las partnerships que lo hacen, es que voy a liar mucho a la gente, pero vamos a hacer otra comparativa, o sea, una distinta. Imagínate que tienes una empresa en España. Tú en España, al final, si el dinero no te lo sacas, no pagas dividendos, que es del 19 al 26%. Pero la empresa, aunque dejes el dinero en la empresa, en el momento en el que lo ganó,
ya va a tributar por eso. Es la diferencia entre ingresos y gastos y cobros y pagos. Vale, esto es una variable financiera, esto es una variable económico-fiscal. Entonces, como tú tributas por la variable económico-fiscal, que luego te lo saques o no, no importa. En genérico, ¿vale? Porque si luego ya metemos, por ejemplo, en Estonia, solo pagas, por eso es conocida, no es tan interesante fiscalmente, sino que en Estonia tú puedes tener beneficios que si no te los sacas, no pagas sociedades. Que ahí hablamos tú y yo tomando un café de las sociedades en Estonia, que pueden ser útiles, pueden no ser tan útiles. Lo que tú dices sería muy interesante para una sociedad estonia. No lo sería tanto para una sociedad, vamos a decir, no quiero decir española, en general de la OCDE, tal cual una sociedad, tal cual la entendemos nosotros, ni tampoco para la LLC. Pero sí que si tu plan es tener un negocio del cual no vas a extraer ese dinero hacia ti, persona física, y lo vas a dejar reinvertido, para ese caso concreto, una sociedad estonia, por ejemplo, sería perfecta. Aunque habría otras opciones que también te serían igual de útiles y serían más versátiles quizás y más baratas. Por eso digo que lo de dejar los beneficios en la empresa te ahorran algunos impuestos, pero no todos. No optimizas al máximo, para entendernos. Ujú. Tengo unas preguntas más sobre esto, pero como luego la idea es hablar así brevemente como a modo conceptual y sacando ideas de lo que hemos hablado de protección de capital, o patrimonial, mejor dicho, podemos, si te parece, pasar a otras banderas para otros conceptos, incluso para un segundo pasaporte, para que la gente... Yo ya había escuchado de Andrew bastante sobre esto, entre comillas lo bastante, pero a lo mejor la gente para que se... Porque cuando hablas de segundo pasaporte, tercer pasaporte, lo primero que viene a la mente, la primera vez que lo escuchas, estás viendo a Jason Bourne yendo al banco, a la caja de seguridad, sacando la pistola, divisas de todos los países y 28 pasaportes diferentes, ¿no? Y suena un poco raro. Entonces, a lo mejor si puedes ejemplificar o para que la gente visualice y entienda un poco esto. Pues mira, recordarán de hace un rato que yo al principio no incluía la bandera del pasaporte y ahora he pasado a hacerlo. Vale, la bandera del pasaporte, que se me ha saltado la imagen aquí. Yo te veo. Ahora. ¿Por qué todos los teóricos de la teoría de las banderas consideran el pasaporte una bandera fundamental y yo no tanto, hasta ahora? Pues porque básicamente la mayoría de ellos son estadounidenses y la tributación de Estados Unidos para los estadounidenses es muy distinta, ¿vale? Es una tributación por nacionalidad. Es decir, si tú te vas de Estados Unidos, sigues pagando a Estados Unidos, al IRS, a la hacienda de allí, por el impuesto federal. Entonces, se escucha mucho y son muy insistentes a la hora de hablar de un segundo pasaporte, sobre todo los americanos. Vale, quiero contextualizar eso porque un americano necesita un segundo pasaporte si quiere dejar de pagar algún día a Estados Unidos. Tú o yo, con irnos del país, ya está. Pero un estadounidense no. Entonces necesita una segunda nacionalidad, un segundo pasaporte, para poder renunciar a la nacionalidad estadounidense. Vale, esto lo dejamos aparte, porque es una casuística que solo se da única y exclusivamente en Estados Unidos. Es el único país del mundo, junto con Eritrea, que tributa por nacionalidad. ¿Vale? Son de los pocos países que tienen la capacidad de hacer un enforcement de eso, de llevarlo a cabo. Al final, si España hiciera esto, pues tú te vas a Brasil y va a Brasil a darle la información a España para que le quites impuestos que podrías estar pagando en Brasil, ¿sabes? Eso no va a suceder. Solo... ¿China hacía algo parecido también? No, es decir, China te pone otro tipo de trabas. No es una tributación por nacionalidad como tal. Pero por todo nexo que dejes en China o por toda remesa que envíes a China, en general en China todos los actos económicos generan una obligación tributaria. Entonces, bueno, China es un caso tan particular como Estados Unidos. Pero ¿por qué me empieza a parecer a mí interesante esa bandera del pasaporte? Bueno, pues un poco por lo que hablábamos al principio. Si bien los europeos tenemos los mejores pasaportes del mundo, después de pues Singapur y algunos ejemplos concretos, no le había visto la aplicación, la utilidad práctica, hasta que empezó todo el tema de el COVID. Pues, por ejemplo, no puedes viajar a este país si eres de este otro.
A lo mejor, si tienes un segundo pasaporte, puedes entrar como ciudadano de ese país, de tu segunda nacionalidad, y podrías entrar. Eso puedes querer hacerlo por 1000 motivos, desde no querer pasar el confinamiento en un país que te está restringiendo, desde querer simplemente ir a la sede de tu empresa para poder hablar con el banco, con los abogados o con quien sea, porque tienes que hacer cosas en esa jurisdicción y puede que no puedas salir de tu país, pero con una segunda nacionalidad sí puedas hacerlo. O cruzar la frontera terrestre y después volar, todo este tipo de cosas. Segundo, o sea, diferentes motivos por los que te podría interesar. Pues, bueno, ahora Rusia, imaginemos un ruso. Un ruso ahora mismo con pasaporte español, pues porque es fácil que muchos lo tengan, porque están instalados ahí todos en Marbella, podría escapar de Rusia y un ruso no. O sea, un ruso con una única nacionalidad no podría. Esto es vital, esto es algo que tiene una importancia capital en cuanto hablamos de protección patrimonial a largo plazo. ¿Vale? Porque está claro que nosotros somos jóvenes y, bueno, somos bien jóvenes tú y yo, creo yo. Porque si bien la mayoría de las personas en sus 20s o en sus 30s que entramos ahora tienen muy en cuenta el corto plazo, viendo la velocidad a la que cambia el mundo y sobre todo viendo lo fácil que se puede dilapidar un patrimonio por diferentes motivos, la protección patrimonial no solo tuya, sino el día de mañana de tus hijos, que no les falte nada, también para mí es un imperativo moral el asegurar eso para el día de mañana. Vale, y un segundo pasaporte para mí ahora mismo es una salvaguarda. Es un plan de contingencia, es una vía de escape. Es algo que para mí no tiene utilidad práctica inmediata, pero que tal y como está cambiando el mundo a la velocidad que lo hace, me empieza a parecer un plan de contingencia fundamental. No es una bandera crítica a la hora de optimizarte fiscalmente, pero sí a la hora de protegerte a largo plazo. Por eso el pasaporte me empieza a parecer interesante. Algunos países así o zonas o algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de buscar ese segundo pasaporte? Reputación y países sin visado. Es decir, cada pasaporte tiene una serie, o cada jurisdicción tiene una serie de países con los que tiene tratados de, pues, de libre circulación, de libre comercio, de diferentes conceptos. Aquellos pasaportes que tengan acceso a más países sin visado van a ser los más interesantes. Es decir, en el peor de los ejemplos tendríamos pues Arabia Saudita, tendríamos Siria, tendríamos Afganistán, que prácticamente no puedes viajar a ningún país, salvo que consigas el visado, que puedes conseguirlo o no, normalmente no van a poder conseguirlo estas personas. Y en el ejemplo opuesto, pues tenemos, por ejemplo, a Japón. Un japonés puede moverse prácticamente por todo el planeta sin obtener un visado. Tiene libre circulación. Y los europeos casi. Los europeos casi. Para ser práctico, me dices, coño, pero si soy español, o soy portugués, o soy de donde sea, de Europa, quizás no me interesa tanto un segundo pasaporte que también sea europeo. Sí y no, es decir, sí que tiene ventajas igualmente tener un segundo pasaporte dentro de la Unión Europea, pero sobre todo lo que nos va a interesar aquí es tener uno que, por diversificar, tenga una naturaleza distinta. Tanto americanos, ahora sí que se unen ambas cosas, tanto americanos como cualquier otro ciudadano, como podemos ser los europeos, son muy interesantes los pasaportes del Caribe, de casi todo el Caribe. Sobre todo islas pequeñas y demás, pero República Dominicana se está convirtiendo en un país receptor de personas que quieren buscar una segunda nacionalidad. Si le añadimos a eso que República Dominicana es buena bandera también como residencia personal, porque recordemos que tiene tributación territorial, pues tenemos ahí un destino con muchas, muchas, muchas papeletas por clima, por precio, por tributación y por la facilidad para obtener la ciudadanía, que siendo de un país hispanohablante la consigues en 2 años, que eso es muy, muy, muy interesante. Pues yo a lo mejor en un plazo razonablemente corto me voy para allá 1 año o 2. Al final, la teoría de las banderas también tiene un componente de aventura. No solamente empresarial y fiscal, sino que, por hablar de lo de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres pues crecían en una ciudad normalmente y se desarrollaban en esa ciudad, o como muchos iban a otra, a Madrid o a Barcelona, a prosperar económicamente. Pero joder, tú lo sabes mucho mejor que yo.
el mundo tiene muchas maravillas, tiene muchas cosas que conocer, muchas culturas y para mí ese es otro de los factores que puntúan muy alto a la hora de querer sacar mi culo de Europa, no solamente la protección y la fiscalidad. Creo que hay una parte muy bonita ahí. Entonces, bueno, pues República Dominicana es muy interesante a nivel de muchas banderas, sobre todo pasaporte y residencia fiscal. Y a nivel de visitar, que está muy chula. Yo estuve allí unos meses viviendo, porque mi día a día era como viviendo allí, y mola mucho República Dominicana. Podemos pasar si quieres y lo enlazamos un poco, ¿no? Como hay una bandera que nos hemos saltado, que seguro que mucha gente está interesada, que es el tema inversión o patrimonio, ¿no? Ujú. Guión cuentas de banco. Y lo podemos unir a hablar ya de protección patrimonial, si te parece, ¿no? Pues cosas que para ti sean importantes a tener en cuenta, errores a evitar, cosas que tú consideres así importantes que se deban mencionar. Ujú. Pues mira, yo creo que puede ser interesante para quien esté escuchando este podcast empezar por lo que más se hace, ¿no? Que lo que más se hace a nivel de ciudadano europeo es abrir una cuenta bancaria en otro país europeo, por la facilidad que tenemos en el espacio Schengen para hacer eso. De esa manera, la hacienda de tu país no sabe exactamente cuánto dinero tienes en momentos determinados, esto ahora lo matizo, salvo que pases de 50.000 euros y tuvieras que declararla en el modelo 720. Entonces la gente hace mucho eso de tener cuentas bancarias, tener incluso exchanges o diferentes activos, incluso llámalo acciones en brokers que no sean en España. Todo esto aplica de la misma manera. Sea una cuenta bancaria, sea un broker, sea un exchange que esté fuera de tu país, en este caso vamos a hablar de España, te da esa pequeña barrera, ese gap de seguridad. Vamos a decir, si pasa cualquier cosa, si tienes un embargo o si simplemente quieres ocultar por el motivo que sea, que luego vamos a hablar de que hay 1000 motivos legales por el que tendrías legitimidad para querer, no es ocultar, es simplemente no mostrarle tus bienes a la agencia tributaria, que llevamos ya una hora, no me voy a meter, pero podríamos hacer otro podcast de prácticas y de por qué que tú hagas todo bien, todo perfecto, no te salva de tener problemas muy graves, en algunos casos con Hacienda, que pueden acabar no solamente con tu patrimonio. El problema es que todos los que emprenden, invierten, normalmente cuando quiebran, no quiebran ellos. Quiebran ellos, va detrás su casa, en la que vive su mujer, sus hijos y demás. Entonces, hay muchos motivos que la gente no se confunda para querer que tu Hacienda sea más o menos mafiosa, según la del país, pueda tener acceso a tus activos. Entonces, la más habitual es lo que decíamos, el tener cuentas en Europa. Tienes un gap, pero si con una orden de un juez, Hacienda va a poder embargarte esos bienes. Con el CRS, que es unas siglas clave en este asunto de protección de activos, CRS es Common Reporting Standard, sistema estándar de reportes. En cristiano, tú te abres una cuenta, imagínate que eres residente fiscal en España, te la abres en Portugal, hasta 50.000 euros no tienes que declararla, tú no le vas a decir a la Hacienda española que la tienes, pero el propio banco portugués sí, porque Portugal y España participan en el CRS y el banco portugués le va a enviar tu saldo, antes era el 31 de diciembre, ahora es en algún día de diciembre, para que la gente no vacíe la cuenta y luego la vuelva a llenar, va a informar a tu Hacienda. De manera que si bien tienes un colchoncito de seguridad, vamos a decir, una diferencia, un gap, no es tampoco la opción más segura. Pero ya estamos viendo que estás diversificando y que tiene diferentes ventajas. Aquí hay que diversificar no solamente por países y por cuentas bancarias. Yo diversificaría por divisas. Ya vemos lo que le pasó ahora al rublo. O ya que mencionamos Brasil, el real. El real, Brasil va como un tiro. Pero el real estaba a 3 euros hace unos años y ahora está a 6. Perdón, al revés. 1 euro estaba a 3 reales, ahora está a 6. Si tuvieras tu patrimonio en reales, ahí habrías visto tu capacidad de compra internacional reducida a la mitad. Entonces yo diversificaría cuentas bancarias por países, por divisas, por no solo cuentas bancarias, sino tus acciones, del mismo modo que no las tienes todas en Apple o en Amazon, pues aplicar eso en distintas maneras, diferentes criptomonedas, diferentes altcoins, diferentes exchanges. Yo creo que
el punto clave de esta bandera es la diversificación máxima, siempre y cuando tengas capacidad para acceder a esos mercados y para comprar activos en ellos. Real estate. Tú tienes todo tu inversión inmobiliaria en España para generar rendimientos vía alquiler y de repente el gobierno pues cambia la ley de arrendamientos urbanos o cambia la ley de ocupas y por el motivo que sea, ese negocio se te puede ir al garete, pero si tienes inmuebles en otros países, pues, como decimos los gallegos, non te todos os ovos no mesmo testo y se te puede caer una pata, pero tienes las demás para funcionar, que al final es la clave. Si hablamos de seguridad a largo plazo, la clave es siempre tener un plan, siempre tener una salida, siempre tener una escapatoria. Entonces, en ese sentido, el diversificar es la palabra de la bandera. Vamos a hacer como un minijuego, entre comillas, que te había comentado, ¿no? Para que creo que la gente le va a ser una forma de recopilar todo esto, especialmente para todos aquellos que lo escuchen por primera vez o lo hayan escuchado pocas veces o se hayan preocupado poco. Yo conozco gente que con dinero para jubilar a varias generaciones que todavía no se preocupó de estas partes porque simplemente estaban centrados en su actividad, eran muy buenos y no tenían que preocuparse de eso, pero llega un punto de inquietud y dice, anda, ¿y ahora cómo lo hago? Y cuando escuchas todo esto por primera vez, puede ser un poco apabullante, ¿no? Entonces, el juego, bueno, la dinámica sería la siguiente, ¿vale? Proponer por diferentes, digamos, tramos, a grosso modo, cosas a tener en cuenta que en otro tramo de patrimonio no te vas a tener en cuenta. Voy a hacer yo los 4 primeros, que los voy a agrupar, que son muy fáciles, que es que si generas al año entre 1 euro y 9.999, es decir, entre un dígito al año de beneficio y 4 dígitos, lo que deberías hacer a nivel patrimonial es formarte, seguir haciendo lo que estés haciendo y seguir invirtiendo en mejorar, digamos, tu skill o incluso tu empresa y no tienes que centrarte en optimizar nada. Y me gustaría que nos dijeras a lo mejor 3 tramos, ¿no? De cuando tienes 5 dígitos, obviamente ganar 10.000 euros al año no entraría más acercándonos a 100.000. 6 dígitos, entre 100 y 1.000.000, a pesar de que son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, podemos poner un punto medio de medio millón, 3/4, 1/4. Te voy a interrumpir aquí un segundo. Te voy a interrumpir un segundo porque hay una variable fundamental para contestarte a esto, que no solo es la de la cantidad monetaria, sino la de la actividad a la que se dedica. ¿Vale? Es fundamental cómo ganas ese dinero. No solamente cuánto, sino cómo. El cómo aquí es más vital que el cuánto. Pero igualmente hay cosas interesantes que se pueden sacar poniéndolo del cuánto. Yo creo que podemos usar como referencia, ¿vale? Sin que, digamos, centrar mucha atención en esto, porque para cada persona va a cambiar, pero que genera beneficios de una forma u otra en un marco digital, porque creo que mucha gente y cada vez más lo hace. También tener en cuenta pues que tendrá algún tipo de empresa o que algún tipo de actividad empresarial, pero bueno, más o menos como referencias y también a lo mejor para ver si para ti hay diferencias. A lo mejor para ti no hay ningún tipo de diferencia a la hora de plantearlo, yo supongo que sí, pero bueno. Sí, por ejemplo, para que el ejemplo todo el mundo pueda entender y contextualizarlo, podemos inventarnos algo que todo el mundo entienda. Un psicólogo online, por ejemplo, o cualquier otra profesión que preste su servicio de forma online y que tenga poco coste de estructura para no liar la historia, o que pueda tener o no estructura, ¿vale? Entonces, ¿con qué tramo quieres que empiece? ¿De menos a más? 5 dígitos. Sí, lo he puesto por tramos, a lo mejor no tiene tanto sentido por tramos en sí, sino por patrimonio, dinero para vivir X años, ¿no? Es decir, no es lo mismo 100.000 euros que 950.000, entonces a lo mejor puedes irte un poco más a otras variables que consideres más fáciles de medir. Vale, para que sea rico para la gente. Lo primero, que quizás tu audiencia está a otra escala, pero para empezar desde abajo, yo escucho mucho o me llega por Instagram mucha gente que como le parece una locura los impuestos que se pagan en España, están muy obsesionados con salirse. Cuando hay niveles de renta en los que, salvo que quieras ver mundo, no tiene interés. Porque tú en las primeras fases de un negocio, di tú que si solo son servicios sin coste, no tanto. Pero en general, en los primeros años de un negocio, tú no vas a generar beneficio. Si no generas beneficio, tampoco tributas. Entonces, hay unas primeras fases en las que tampoco tiene especial interés que te salgas del país.
¿Vale? Quería decir eso primero porque la gente a veces se vuelve muy loca, se obsesiona mucho, yo el primero, ojo, y porque es una cuestión más de principios que económica en mi caso, pero claro, tú en el momento en el que puedes beneficiarte de una serie de gastos deducibles y diferentes, las prácticas que utiliza cualquier empresa en España, la legislación fiscal normal, la interna de España, tú la puedes utilizar para pagar muy pocos impuestos en España, sin necesidad de irte. Entonces, cabe la opción de que no tenga ventajas para ti la teoría de las banderas si estás en unos tramos de renta todavía bajos, vamos a decir. Pero en el momento en el que esto empieza a crecer, la diferencia se puede volver abismal. Y no hace falta irse a números muy grandes. Vamos a poner, por ejemplo, perdón, que me están llamando aquí de la oficina. Vamos a poner, por ejemplo, por subir un poco, vamos a decir, un abogado, un prestador de servicios online, que facture pues cercana a las 6 cifras. Por quedarnos en las 5, en torno a los 70.000, 80.000. Vamos a poner que factura 100.000. Vamos a poner que factura 100.000 con un infoproducto, y ya verás por qué te lo planteo, en el cual ese abogado, si presta ese servicio en España, o más que en España, desde España, y este matiz es súper importante, factura 100.000 euros. Comercio, para hacerlo más hiriente y más sangrante, comercio B2C, ¿vale? Estás haciendo cómo pagar máximo. Claro, no voy a poner el peor de los escenarios y cómo esto cambiaría. Al final, lo que estoy intentando es, como yo sé que este tema puede ser denso, y no solo densa cada parte, sino que además hay que interconectar varias. Entonces yo sé que la persona que vea este podcast por primera vez, pues a lo mejor no sabe por dónde le llovieron las hostias. Entonces, está muy bien el juego que para un poco ensamblar. Entonces, el peor de los casos, que no es nada remoto, me refiero, es en el que está muchísima gente en España. Abogado que presta servicios online a consumidor final, es decir, un consumidor que va a comerse el IVA. Tú facturas 100.000, pero facturas 100.000 con IVA incluido. Ese IVA no te lo vas a quedar, se lo vas a dar al Estado. Ya son 79.000. Aprox, la división no es exacta, 79.000. Vale, ese es el beneficio bruto de la empresa. La facturación bruta que, en el caso de no tener gastos, como estamos hablando de una prestación de servicio que, para el ejemplo, no le pondremos muchos gastos, sobre eso pagarías sociedades, ¿no? Tenemos 80.000, de 100.000 sin IVA bajo a 80.000, 80.000 pagas sociedades, que es un 25%, vamos a quedarnos pues en unos 60 para facilitar los números, de ahí paga unos 4.000, 5.000 euros por la mínima de seguridad social al año, y después sácatelo para ti y paga IRPF. En la práctica, el promedio es que donde tú facturas, siendo emprendedor, no siendo empleado, bueno, siendo empleado es igual de complicado, ojo, solo que la gente no lo ve. Donde tú facturas 100.000 te vas a quedar con menos de 50.000. Menos de la mitad. Sin gastos. Sin que tú tengas gastos, solamente por impuestos. Es una animalada. Entonces, ese abogado que puede prestar su servicio desde donde quiera, puede ahorrarse, vamos a volver a alargar, el IRPF, que en este caso se lo sacó vía dividendos. La seguridad social, porque no todos los países te la cobran. Al final es un impuesto. ¿Por qué me lo separas en seguridad social e IRPF si todo va a la misma bolsa? Solo lo haces para confundirme, porque ponerme un IRPF del 70% a lo mejor me sonaba mal, ¿sabes? Pero en la práctica es eso, que es lo que la gente no ve. Entonces, recuperas el IRPF que no pagas, recuperas la seguridad social que no pagas, recuperas impuestos a sociedades que no pagas y en determinadas circunstancias, haciéndolo bien, ilegal, repito, y espacio legal, el IVA también. Entonces, donde desde España facturas 100.000 y te quedas con unos 45.000, por irte a otro país y hacer exactamente lo mismo, te puedes quedar con los propios 100.000. Escenarios intermedios hay muchísimos, pero esos dos extremos existen. Y ambos son legales. De hecho, ambos son igual de legales. Eso es lo acojonante. Entonces, ¿qué haría un abogado en esas circunstancias? Pues, por ejemplo, yo me iría simplemente a Costa Rica, punto. No haría ni empresa. Prestaría mis servicios directamente como autónomo, la figura equivalente, desde Costa Rica. Estás fuera de Europa,
y no pagas IVA, siempre y cuando no sea un servicio automatizado. Esto tiene una legislación compleja, pero ese tipo de servicio, el de un abogado o el del psicólogo que hablábamos antes, no pagaría IVA. Si estuvieras en Europa, sí. Si presta el servicio desde fuera de Europa, no lo pagaría. IRPF, sociedades no hay porque no operamos a través de una sociedad. Sería un nómada digital, ¿vale? O sea, no que factura él directamente a sus clientes. No pagaría IVA, no pagaría sociedades porque no es una empresa, no pagaría seguridad social porque Costa Rica no te la cobra y no pagaría IRPF porque en Costa Rica hay tributación territorial, el rendimiento viene de fuera de Costa Rica, por tanto está exento. Solo por irse a Costa Rica ganas el doble de dinero haciendo lo mismo. Te quedas con el doble de dinero. Ese sería el tramo, un ejemplo que podría servir para una persona de ese rango. Podemos poner el siguiente, yéndonos ya un poco y meter un poco la protección patrimonial, porque ya el siguiente tramo podría ser, bueno, también por a lo mejor el sector en el que estoy, amistades, etcétera, ¿no? Uno en el que tienes tanto dinero que bien gestionado te permitiría vivir a lo mejor toda tu vida. Y lo enlazamos con protección patrimonial y distribución de banderas, a lo mejor, por cambiar un poco el escenario, ¿no? Alguien que tiene mucho dinero, podemos poner símbolos como 1 millón o 3/4 de millón, o podemos hablar de 2 o 3 millones, no sé si cambia mucho, y que quiere proteger su patrimonio. Obviamos a lo mejor sí que es un poco la profesión, por buscar un ejemplo al revés, ¿no? Y ahora centrarnos en. Has nombrado las cuentas, ¿no? Tener varias cuentas, que si tienes menos de 50.000 euros, entiendo, al cambio de la divisa que sea, no tienes que informar, etcétera, pero obviamente cuando ya acumulas ciertas cantidades de patrimonio vas a tener cierta diversificación, pero no vas a tener 88 cuentas alrededor del globo porque es subóptimo solo por el tiempo que gastarías en entrar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué enfoques o cosas importantes te parece a ti tener en cuenta en, digamos, en el siguiente tramo? Bueno, en este tramo inventado. Vale, una pregunta corta para responderte mejor. ¿Esa persona se puede ir del país del que es nacional? Porque yo hablo de España, pero en general es irte de donde tú vives, simplemente. Porque a los nacionales siempre fiscalmente se les trata peor. Porque, digo, la respuesta puede ser para la persona con patrimonio que se quiere quedar en España y la persona con patrimonio que se quiere ir de España. Hay soluciones para ambos, sobre todo cuando ya te mueves a cierta escala. ¿A cuál quieres? Si quieres los dos, si lo consideras. Tengo amistades que juegan, que hay algunos de mis grandes amigos que es en plan, yo quiero vivir en España, quiero volver a España, quiero volver a España, pero está fuera obviamente un tiempo indeterminado por ahora. Y hay gente que dice, yo jamás voy a volver a España. Entonces, bueno, puedes jugar con el que quieras, poner los dos o uno. No, yo era por ti, por no alargar el podcast hasta demasiado, pero yo, o sea, creo que es muy interesante darte, por seguir en la línea de las banderas, el ejemplo del inversor con patrimonio que se va, pero, hostia, al final esto nos escuchará gente fundamentalmente de España y también quiere saber qué opciones tiene quedándose en España. Que las hay, cuando eres pequeño no, pero cuando eres grande empieza a verlas si lo haces bien. Vale, para el que se va, lo fundamental aquí, el punto clave, quizás no es tanto el capital total como que tu forma de ganarlo suele pasar de ser emprendedor o empresario a ser inversor. Vale, eso cambia a nivel fiscal porque esas rentas se van a tender a entender como pasivas. Vale, eso cambia un poco el paradigma para que la gente lo sepa simplemente. Si yo fuera un inversor que tiene un patrimonio por encima de, pongamos, 2 o 3 millones, por el lado de la optimización fiscal, lo que están haciendo todos es centrar su empresa principal en Emiratos Árabes Unidos. Vale, es un país que no solamente tiene un 0% en todo, o sea, no tiene impuestos. Ahora, a lo mejor alguien que me esté escuchando ha oído hablar de que van a poner un 9% de impuestos a sociedades. Bueno, solo es para empresas que facturen más de 350.000 o 375.000 dólares y que no estén en la zona especial. Zona especial es como una especie de zona franca de empresas de servicios, que es donde están todas. O sea que en la práctica ha sido un paripé de cara al mundo exterior, ¿vale? O sea, Emiratos Árabes Unidos sigue siendo un país con 0 impuestos en la práctica. Y es donde están llegando la mayoría de las fortunas en cuanto a dónde situar tu empresa y tu residencia personal. Es interesante, de nuevo, a nivel de esas dos banderas. Recordemos, República Dominicana era interesante como residencia fiscal y como pasaporte. Dubái es interesante como residencia fiscal y como residencia empresarial.
para rememorar un poco y que la gente sepa cómo se mueven estas cartas. Entonces, seguramente su empresa estaría allí y su residencia personal puede que también. ¿Por qué? Y aquí metemos una variable que a ese perfil le interesa mucho y que no hemos hablado hasta ahora, que es que esa persona, si se hace residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, puede conservar su residencia fiscal sin pasar más de la mitad del año allí. ¿Por qué es importante esto? Porque tienes, a efectos jurídicos, a efectos tributarios, tu residencia fiscal la conservas sin necesidad de vivir en ese país. Porque a mí me puede gustar mucho la tributación de Andorra, pero tengo que vivir en Andorra. Y no me apetece, a lo mejor. Entonces, Dubái te permite mantener la residencia fiscal con pasar un día no sé si es cada medio año o cada año. Siempre y cuando salgas del aeropuerto, que no tengo claro cómo controlan eso, tú ya puedes mantener la residencia fiscal. En otro país la perderías al no visitar el país. Esto sucede en Dubái fundamentalmente, pero también en Panamá. En Panamá también hay que pasar poca estancia mínima. Ahora está muy de moda Chipre. Se está yendo mucha gente a Chipre porque puedes tener la residencia fiscal en Chipre pasando solo 60 días en vez de más de 183. Y Portugal. Portugal también tiene una opción que no es el NHR, y por eso digo que esto es muy complejo y tiene muchas opciones y un mogollón de variables. Por eso es para mí un reto que este podcast consiga que quede más o menos claro. En Portugal, si tú eres extracomunitario y accedes al visado a través de la Golden Visa, a través de una inversión, vas a poder conservar tu residencia fiscal sin pasar más de la mitad del año en Portugal. Mejor si lo haces, pero no es 100% necesario. Por eso elegiría Dubái si yo fuera una persona de ese nivel patrimonial. Eso a nivel de optimización fiscal. A nivel de protección, pues lo que es el dinero como tal, yo me iría tradicionalmente a un Suiza, pero idealmente al propio Emiratos Árabes Unidos, a Hong Kong y a Singapur, que son un poco esos centros financieros. ¿Te refieres a divisa o a banco? Me refiero a dinero en general, ambas cosas, cuentas bancarias y diferentes divisas. Ya, como repito, idealmente si no lo tienes todo en dólares o todo en euros. Entonces es a donde se están yendo esas grandes fortunas, porque tienen grandes fortunas, esas individuals con cierto patrimonio, por varias cosas. Aunque son setups más caros, por eso la gente más de a pie no accede a ellos, pero son países intocables a nivel internacional. Suiza es el ejemplo perfecto. Ha tenido guerras mundiales alrededor y nunca han tocado a Suiza. Del mismo modo que por los mismos motivos nunca van a tocar, o nunca es mucho decir, pero va a ser una jurisdicción segura. Hong Kong no tanto, pero sí Singapur. Y sí Dubái. Sí Dubái. Normalmente va a haber una correlación entre buen pasaporte y seguridad jurídica. Porque al final provienen del mismo motivo, que son las buenas relaciones con otros países. Y que no suelen ser comerciales, suelen ser más de intereses mayores. Llámalo gubernamentales, llámalo grandes poderes económicos. Bueno, ya sabemos que esos países alojan la fortuna de muchas grandes fortunas y no interesa pues apretarlas, como puede interesar a otras jurisdicciones. Entonces, si fuera una persona de ese nivel patrimonial, seguramente tendría mi empresa activa en Dubái, mi residencia fiscal en Dubái también, mi bandera del recreo, que eso no la mencionamos, que es que tu residencia fiscal es a efectos jurídicos, pero a efectos de dónde pasas tu tiempo puede ser otra bandera, que si estás en países que te exigen más de la mitad del año no puedes, pero si estás en países que no te exigen estancia mínima, sí puedes tener una residencia fiscal independiente de tu recreo. Yo a lo mejor puedo tener la residencia fiscal en Dubái, pero me paso 3 meses al año en España, 3 meses al año en Portugal y el resto viajando por el mundo. Y puedo conservar la residencia en Dubái. Las cuentas bancarias las tendría lo más repartidas posible y en diferentes divisas. Entiendo que la bandera de recreo, o sea, no consigo verlo. Si yo ahora me voy un fin de semana a París, eso para mí no se convierte en una bandera porque no tengo nada de Francia, digamos, ¿no? O sea, ¿qué haces allí para que se convierta en una bandera? Necesitas algo, entiendo. Te pongo un ejemplo extremo para que se pueda entender. Para no liar, tienes la residencia fiscal en Dubái, solo tienes que pasar allí un día al año o cada 180 días, es que hay una ley que no recuerdo bien, pero a lo mejor pues te gusta pues Bali porque es muy barato.
ya no te habrías instalado en Dubái, pero imagínate que quieres vivir en Bali porque te gusta a ti vivir a la Bartola. Puedes vivir en Bali prácticamente todo el año sin hacerte residente fiscal allí. Ese sería tu recreo y tu residencia fiscal seguiría siendo Dubái. ¿Se entiende? O en este caso, el recreo, yo, por ejemplo, de forma 100% legal, es que sería súper interesante hablar del turista perpetuo para mencionar esto, pero no lo voy a hacer. En cualquier caso, tú podrías no ser residente fiscal de ningún país por no pasar más de la mitad del año en ningún país, y eso podrías hacerlo entre 3 patios de recreo. Imaginemos que yo paso 4 meses al año en España y lo puedo demostrar, 4 meses al año en Portugal y lo puedo demostrar, y 4 meses al año en un tercer país. Yo tendría 3 banderas de recreo y ninguna de residencia fiscal. Para entender la diferencia entre el recreo y la residencia, es donde pasas tu tiempo. Normalmente coincide, pero no necesariamente coincide. Entonces, para una persona con recursos que puede acceder a residencias fiscales que no exigen estancia mínima, puede permitirse tener la bandera del recreo, que es elegir aquel país que a ti te apetezca, donde tú quieras vivir independientemente de su sistema fiscal, siempre y cuando no caigas dentro de aquellos parámetros que te harían residente en él, que en el caso de España sería pasar más de la mitad del año. Y para cerrar esta figura del inversor de relativamente alto patrimonio, yo creo que aquí está muy bien hablar de la figura de las fundaciones, que no se conoce tanto en el derecho hispano, vamos a decir, pero sí que los trusts se conocen, son muy utilizados en el derecho anglosajón y es una figura muy interesante porque es completamente independiente no tiene socio, no tiene propietario. Tú puedes tener una empresa y tener tus activos a nombre de tu empresa, pero en última instancia tú eres el titular real, o el hubo en el derecho anglosajón, el beneficiario último. Sin embargo, la fundación no. La fundación es de sí misma, no es de nadie. Por tanto, el hecho de que tú como inversor, imaginemos que, pues por lo que sea, eres un ruso, no quiero yo defender a oligarcas de estos, pero para que se vea bien clara. Imaginemos que la Unión Europea establece sanciones sobre las empresas rusas, de las cuales, imaginemos, no, pero fuera de Rusia, empresas que operan en España, por ejemplo, y que le impongan sanciones. Pues, evidentemente, esta gente tiene mucho más patrimonio, pero suponiendo esa vía de ingresos te la cortan. Dejarías de tenerla, imaginando que entorpecen la labor de tu empresa de diferentes vías. Sin embargo, incluso aunque fueran contra tu patrimonio personal, la fundación no eres tú. Y como no eres tú, no pueden embargar los bienes, los activos, los capitales de esa fundación. Y ese sería de nadie. Es la propiedad de una fundación, tiene una serie de poderes que tú puedes manejar los activos de esa fundación o, bueno, diferentes personas, pero es ese escalón último de protección. Es inembargable. Es decir, Perdón que interrumpa. Yo cuando hablamos de fundación entiendo que es como el paso por encima de una ONG. ¿En qué me confundo aquí? Son entidades que se diferencian en la finalidad, normalmente. La fundación, el problema es que es fácil que lleve a equívoco. Por eso me gusta más decir trust, porque en España o en Europa tendemos a entender una fundación como algún tipo de entidad con un fin social. Aquí podríamos meter a las ONGs, pero podríamos poner a equipos de fútbol. Los equipos de fútbol, con una finalidad de promover la práctica deportiva, los de primera división son empresas, pero casi todos los demás son fundaciones. Y ojo, que incluso quedándote en España, no me voy a meter en ese jardín, pero tiene unos beneficios fiscales enormes, enormes. Pero no es esa figura de la que quiero hablar. Es, para entendernos, como si fuera una SL en la que tú no eres el beneficiario último. Es una SL en sí misma, tiene una naturaleza propia. De manera que, salvo que ella misma tenga problemas, no van a poder quitarte eso. En un escenario práctico, si yo creo una fundación, imaginemos que tengo un negocio de alto riesgo. Imaginemos una desarrolladora blockchain que me puedo quedar fuera del mercado porque los competidores me comen en un año. Y donde estaba ganando mucho dinero, de repente me he quedado en la estacada. A lo mejor tuve que hacer frente a una serie de gastos extras sin facturar y, por tanto, he hecho un agujero que cuando esa empresa quiebre
va a ir contra mi patrimonio personal después. Eso es un riesgo real que existe para cualquiera. Ojo, que esto hasta que pasa no nos damos cuenta, pero en una asesoría fiscal con clientes de cierto tamaño he visto patrimonios desaparecer en nada y muchas veces sin motivo. Sin motivo, digo, de mercado, sin que hayas tomado malas decisiones en el mercado. Entonces, si eso sucede, si mi desarrolladora de blockchain, para entendernos, quebrase y yo tuviera que asumir las deudas de esa empresa quebrando todo, es decir, perdería todo lo que estuviera a mi nombre, siempre estaría la casa en la que viven mis hijos, a lo mejor, a nombre de la fundación y siempre tendría donde caerme muerto, por así decirlo. O siempre habría un capital que aseguraría la educación de mis hijos. O siempre tendría un mínimo, llámalo en forma de dinero, en forma de activos, que me permitirían a mí no morir económicamente. Por eso es esa última instancia de protección. Pero ya te digo que en la práctica esto es una cosa a la que acceden los mismos perfiles que harían SICAVs, para entendernos. Es una cosa ya muy, muy, muy elevada. Porque en la práctica, y ahí es donde enlazamos con el mismo perfil que se queda en España, en la práctica hay otras medidas de protección que puedes conseguir lo mismo, que es que si tú tienes problemas, tus hijos no se queden sin casa, que es un poco como yo veo la protección patrimonial, quedándote en España, aprovechando pues el CRS o diferentes métodos de anonimato que no necesariamente, que la gente, quiero hacer mucho énfasis en esto porque la gente escucha anonimato y automáticamente se le va a que si quieres anonimato es por ilegalidad. Por eso me gustaría tener mucho más tiempo para poner un montón de ejemplos en los que tu patrimonio se puede ir a tomar por culo sin que tú hayas hecho, entre comillas, nada mal. Me gustaría. Voy a pedir confianza a la gente que entienda que el anonimato te puede interesar por muchísimos motivos. Vamos a poner... que le gusta los algoritmos. Que si la gente quiere que vuelvas, después quedará en tu decisión volver o no. Encantado, David, Que ya le lo deje sabes. sus comentarios y que hable de, bueno, que deje un comentario del estilo que sea, aunque sea faltando respeto a la luz que tengo en la cara en la parte izquierda. Y si hay muchos comentarios, vamos a poner un objetivo de 100 comentarios, por ejemplo. Volverás al podcast si quieres y nos hablas de todos estos temas que nos quedan pendientes porque da para largo. Yo encantado. De hecho, sí, es que, mira, ya que nos hemos pasado, sí que voy a utilizar los últimos 2 o 3 minutos para hablar de cómo conseguir ese anonimato porque a tu audiencia le va a interesar mucho, porque seamos prácticos. Estamos hablando aquí y queremos que todo, no digo que sea legal, legal es todo, pero que sea family friendly, vamos a decir, o políticamente correcto. Pero en la práctica es cierto que muchos no pensamos así. Yo soy muy pro legalidad, la más absoluta legalidad por una cuestión práctica, porque la protección también incluye protegerte ante sanciones y demás. Es una visión holística de la protección del patrimonio. Y ese anonimato se consigue de muchas maneras. Por ejemplo, CRS aplica a empresas, aplica a individuals, aplica a diferentes figuras. Por ejemplo, hablando, porque esto también, lo del CRS es algo que aplica de forma transversal a todas las banderas. Por eso quería cerrar con eso. Si tú tienes una empresa, perdón, una cuenta en otro país de la Unión Europea, notifiques o no, recordemos, o sea, porque te pases de los 50.000 o no, tu país lo va a saber, porque esos países participan en el CRS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todos los países participan en el CRS. Y aquí voy a ser muy práctico, en cuanto al consejo que doy, que es que si tú tienes dinero en una empresa, en una cuenta, en un país que no participa en el CRS, ese dinero a la práctica es intocable, ¿vale? Georgia, que es un ejemplo que está muy de moda ahora con el tema del nomadismo digital, no participa en el CRS. Eso significa que si tú tienes, y vamos a hacerlo bruto, 1 millón de euros en una cuenta en Georgia, tu país no lo va a saber. La diferencia entre legal e ilegal aquí está en el origen de los fondos, no en ocultarlos o no. Si el origen de los fondos es lícito y puedes probarlo, porque en fiscalidad no se puede ser la mujer del César si no lo pareces también. Es fundamental. Hay que tener una capacidad probatoria muy grande y hay gente que lo lleva al extremo y aún así a veces genera problemas.
Pero, ¿qué otro país no participa en el CRS? El mayor paraíso fiscal del mundo. Si tú tienes dinero en una cuenta en Estados Unidos, tampoco lo vas a ver tu Hacienda. Aquí podemos hablar de trazabilidad y de cómo llegó ese dinero hasta ahí. La cosa es compleja, evidentemente. Pero ningún banco estadounidense, tú tienes dinero en Chase, en JP Morgan o en donde sea, o en Interactive Brokers, o en Kraken, por utilizar empresas de diferente naturaleza. No van a informar a Europa como lo haría prácticamente cualquier país de la propia Europa, de Latinoamérica, incluso del sudeste asiático y demás. Casi todo el mundo participa en el CRS, pero siempre quedan reductos en los que puedes tener dinero sin que tu Hacienda lo sepa. Y a lo mejor eres un camionero canadiense que si tuviera el dinero en Estados Unidos, por ejemplo, habría podido seguir usándolo. Pero si tienes tu dinero en Canadá, de repente, hostia, no puedes usar tu tarjeta, no puedes pagar tus propias facturas hasta que Trudeau te las libere. Esto es muy grave. Y son paradigmas que nunca habíamos contemplado y que de repente se están dando. O que no te dejen salir de tu casa, o que no te dejen salir del país. Entonces, eso a nivel de cuentas, pero es que a nivel de empresas también lo puedes hacer. Si tú tienes una empresa en Estonia, esto viene muy al caso además. Emprendedores pequeños en España que en vez de articular su negocio con una SL, lo hacen con una empresa en Estonia. Y lo cuentan por YouTube y lo cuentan por Instagram diciendo, mira cómo consigo ahorrar todos estos impuestos. Bien, está mal. No solo está mal, sino que Hacienda lo sabe. Por eso hablé de lo de que te pillen y esperen 4 años para joderte. Si tienes una empresa en Estonia, la constituyes, que estamos ahora en marzo. Pues en diciembre España va a saber que tienes una empresa en Estonia. Porque Estonia se lo va a decir. Entonces, si teníamos la posibilidad con las cuentas bancarias de utilizar el no CRS para alocar allí nuestros activos o nuestro dinero, a nivel de empresa hay otras formas de volar por debajo del radar, como por ejemplo no ser el titular real. A efectos jurídicos, que eso se traduce en no tener más del 25%. Si la empresa en Estonia la hacéis entre 5 emprendedores, de manera que cada uno tiene un 20%, Estonia no va a informar al país de residencia de ninguno de ellos de que esa empresa existe y es suya. Esto es muy interesante. Y no, bueno, me podría meter en un berenjenal de 3 pares de cojones. Digamos que con las empresas y con las cuentas, tener ese anonimato no solo es posible, sino que además es legal y, bajo mi punto de vista, deseable. Que era esto con lo que quería cerrar, que es un poco más práctico, así, a nivel de utilidad para los que nos oyen. Pasamos, si te parece, a unas breves preguntas finales Venga. y volverás por el podcast si la gente y tú mismo quieres. Moveré a mi gente de Instagram para que vote y podamos repetir. Un libro que recomiendes. ¿En general o a nivel personal o hablando del tema? De lo que consideres. Vale, hablando del tema, el único que hay. El de Andrew Henderson, Nomad Capitalist, se llama. 2 problemas que tiene. Uno, que está en inglés, hay gente para la que puede ser una limitación. Y 2, que está muy centrado en dar respuestas a la teoría de las banderas para americanos. Entonces, nada, para quien quiera un poco empezar en este mundo, recomendaría ese. Y como estoy un poco, yo voy por bloques de interés. Cada X meses me meto hasta la cocina en algún tema. Pues, por ejemplo, hace poco estuve con Nietzsche y ahora me dio un poco por la rama más espiritual y no conocía todo esto que me había generado mucho rechazo toda la vida. Empiezo a encontrarle cierto interés. Pero ya te digo, soy muy heterogéneo en cuanto al tema libros y he de decir que aunque ahora estoy leyendo algunos, leo poco. Yo soy de internet hasta las tantas de la mañana, compulsivamente, haciendo simplificaciones, resúmenes. Yo utilizo Notion, por ejemplo, que es una app que me ha cambiado la vida porque estoy volcando mi cerebro en ella. Entonces, si bien no leo tantos libros, yo recomendaría para el que quiera el blog de Libre Estado, para quien quiera lecturas, ya que no puedo recomendar un libro como tal. Yo diría que el blog de Libre Estado es un sitio por el que empezar a tener una base en esta materia muy interesante. Un valor o principio. La curiosidad.
La ¿Qué curiosidad, si consideras? quieres, lo desarrolla, que no me voy a extender. Venga, te dejamos un poquito. No, no, simplemente, a ver, yo creo que muchos de los problemas del mundo vienen del reduccionismo. Es decir, el, vamos a, pues por ejemplo, la polarización social que tenemos. Los fachas piensan que los progres son tontos y los progres piensan que los fachas son malos. Esto es un reduccionismo que con curiosidad, con el gusto por el conocimiento, el gusto por aprender, el espíritu crítico, que era la que iba a decir en vez de la curiosidad, que me parece un valor fundamental para desarrollarse a nivel individual y social. A través de la curiosidad accedes a pues, ese conocimiento, accedes a través de ese espíritu crítico a cuestionar tus creencias, a salir de tu cámara de eco, que creo que es uno de los grandes males a nivel social que tenemos ahora, aceleradísimo por las redes sociales, y eso puede llevar a una verdad superior, a lo que Kant llamaría el noúmeno, ¿no? El un poco conocer la realidad de una forma un poco más, bueno, libre de sesgos, libre de emociones, pensar con el neocórtex y no con el cerebro emocional, para entendernos. Creo que es un poco la salvación de Occidente pasa por tener curiosidad y espíritu crítico. ¿Qué te suelen preguntar de menos que consideras importante? ¿Perdón, perdón? ¿Qué te suelen preguntar de menos que tú consideras que es importante? ¿Por qué? En todo, ¿eh? Y esto aplica a todo, ¿eh? Yo creo que queremos encasillar la realidad, clasificarla, ponerla en grandes bloques que nos permitan entenderla y que tenga sentido, simplificar el mundo. Pero el mundo es complejo. Y a mí el por qué significa siempre ese ir más allá y acercarte más a la verdad, en última instancia. Que ahora nos ponemos un poco filosóficos, pero bueno, al final la filosofía vuelve a ser algo transversal a la vida según yo la entiendo. Creo mucho en el desarrollo personal, en el desarrollo espiritual, en el desarrollo físico y el por qué es respuesta o acaba dando respuesta a todo o te pone en el camino de alcanzar respuestas. ¿A qué dices que no o que no tiene cabida en tu vida? ¿A qué digo que no? Pues mira, en este momento de mi vida digo que no a todo aquello que no me hace bien. Y aunque esto es algo que no... A ti no sé si te lo dije, no sé si tú esto lo sabes. Bueno, no lo trato como un tabú, en todo caso no es algo que vaya diciendo por ahí, pero como llevamos casi 2 horas de podcast, yo creo que me siento en la confianza suficiente con quien lleve 2 horas escuchándonos para decirlo. Yo tengo trastorno bipolar y eso ha hecho que yo haya tomado muchísimas decisiones en mi vida en base a mi bienestar. Porque mi bienestar, en el caso de una persona normal, siempre se puede ver afectado, pero el mío, por así decirlo, es como el de un trapecista, ¿no? Vas en la cuerda y puedes caminar, pero ojo, no te desequilibres que puedes caer. Entonces, como mi estabilidad es un must para todo lo demás, yo ahora me he trabajado mucho, 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 mucho internamente el aprender a decir que no a todo aquello que no sea bueno para mi bienestar. Así que muchísimas cosas, desde desvincularme de la empresa de mi padre, que fue un paso que fue difícil y que además yo lo tenía muy, muy fácil en la vida para tirar por ahí. Pero por mil motivos, pues no me interesa eso. Y otra cosa que no, a la que no diría que no nunca, que va a parecer banal, pero para mí es fundamental, es hacer todo aquello que me impida entrenar. Y por el mismo motivo, ¿eh? Yo en el momento en el que saco el entrenamiento de la ecuación de mi rutina, va detrás todo, ¿eh? Va detrás mi salud mental y va detrás, después de mi salud mental, es un castillo de naipes que se deshace. Y como último, si quieres, me puedes hacer tú a mí una pregunta. Vale. ¿Cuál? No va a tener nada que ver ni con el póker ni con lo que hemos hablado, pero me llamó mucho la atención de ti cuando te conocí que lo que te dije, yo veo la vida y veo el desarrollo como algo muy holístico, que toca muchas patas. Entonces, tú en este momento personal de tu vida, ¿con qué pata estás más centrado? ¿Espiritual, emocional, familiar, económica? ¿Y por qué le estás dando esa importancia ahora y con qué medios? A ver si no me compliqué mucho la vida.
Sí, te lo voy a responder un poco en plan, en clave de humor al principio y luego si quieres me explayo. Me despierto a toque de biberón y pañal. Con eso te he resumido todo, creo. Y el por qué, por resumirlo, intentar usar una frase que escuché hace tiempo y me gusta como concepto por mi visión y lo que quiero conseguir. De hecho, una parte de las preguntas, desde que he decidido que me hagáis preguntas los que venís, va en esta línea, ¿no? Y acaba saliendo el tema. Y estas 3 mini frases son crea una familia, construye tu reino, conquista el mundo. Y siempre viene la parte de la familia, yo creo, por la parte pues, de naturaleza, de unión, de esas necesidades básicas, porque la parte familiar yo creo que es una necesidad básica de oxitocina, tu círculo cercano, tu círculo de apoyo. No pasa nada luego si ganas más o ganas menos porque tienes amor, que es lo más importante que hay en el mundo. Escribir un Trascender. libro, poner un árbol y tener un niño, todo ese tipo de cosas. Entonces, después de haber tenido una época inicial de vida adulta, o toda mi vida adulta, digamos de una carrera, lo que para mí, desde visto a lo que aspiraba de éxito, no lo siguiente, me parece importante asentar esto, porque es algo que sí que quiero en mi vida, quiero tener familia, quiero tener niños, y seguir construyendo desde ahí, ¿no? No por lo demás no me parezca importante también, sino simplemente es la pata que más prioridad tiene, pero porque cuando tienes niños pequeños y quieres formar parte de su educación, que esto también es, hay gente que es muy diferente, hay gente que dice yo soy padre de fin de semana, este tipo de cosas, que lo respeto, no es mi visión, eso es una pata muy, muy principal, ¿no? Totalmente de acuerdo. A mí he empezado a verlo a raíz de que mis dos hermanos tuvieron 4 hijos, o sea, tuve 2 sobrinos cada uno en un horizonte de 5 años. Y algo que me había sido ajeno durante muchos años, lo que tú decías, esas primeras fases de la vida adulta, de repente dices, hostia, que para esto hay que estar muy preparado. Preparado emocionalmente, preparado financieramente. Y yo creo que es una cosa, como tú, creo que es vital, creo que es intrínseco a nuestra necesidad de trascender, de dejar un legado, de dejar algo bueno en el mundo. Así que, bueno, es verdad, la verdad que podía haber supuesto antes de hacer la pregunta que eso en este punto concreto tenía que estar copándote todo y no sé qué tal va tu salud mental en cuanto al sueño y en cuanto a además, pero una fase complicada, pero entiendo que muy bonita y que se repetirá, supongo, ¿no? Bueno, hay que ver. Eso cuando se lo preguntas a alguien con ojeras que lleva noches durmiendo mal, Yo ya te lo lo pregunto. pones en duda. Pero bueno, como concepto al final eso no deja de ser una pata. Es difícil decir qué pata ocupa más, cuál ocupa menos. En este punto, sin duda, estando con familia todo el día, es la pata más importante. O sea, siempre es la más importante, yo creo, o de las más importantes, bueno, tema salud, etcétera. Durante mucho tiempo fue construir, digamos, mi carrera profesional y todo lo que iba por ahí. Iba desde, para mí era proteger a mi familia también, porque conseguir mucho dinero capital implica muchas otras cosas, implicaba realización, implicaba curiosidad, implicaba desarrollar nuevas amistades, etcétera. O sea, al final, pero todo tiene que ir en equilibrio. Yo cuando no hago ejercicio durante tiempo me siento mal. De hecho, estaba en una época haciendo mucho menos del que hacía antes y ahora estoy volviendo a las andadas porque me hace sentir súper bien, ¿no? Pero cuando no aprendo, cuando no descubro cosas nuevas también, ¿no? Y aparte es que está hiper demostrado, no tengo nada que decirte. De hecho, quiero hacer una recomendación de un libro que se llama Nacidos para Aprender, de Fernando Alonso Martín, el tercer integrante o cuarto que se pasa por este podcast, tercero, y habla de esto. Al principio del libro ya te habla de la importancia de aprender y cómo tus conexiones neuronales se van desarrollando y multiplicando a través de lo que tú mismo has dicho sobre la curiosidad y el aprender cosas nuevas, etcétera. Así que bueno, no nos enrollamos más, Alex. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a Incito ti a la por gente trabajar a que deje conmigo. sus comentarios si quieren que vuelvas, que estoy seguro que sí. Simplemente que algunos no lo dejarán por vacancia o otra cosa, así que les incito a que esta vez sí que lo hagan. Y bueno, si tienes últimas palabras, ¿y dónde te puede encontrar la gente sobre todo? Bueno, pues como últimas palabras, podemos unir ambos temas. El que hablábamos de fiscal barra financiero con el de la vida. A veces, eh, cuando hablamos de negocios, perdemos un poco la perspectiva de qué es lo verdaderamente importante, ¿no? Y al final el dinero es un medio para un fin, no hay que olvidarse de eso. Y si tú, por necesitar un extra de dinero, tienes que estar en la oficina todos los días hasta las 10 de la noche, y por hacer eso te vas a perder de acostar a tus hijos o de que simplemente te puedan ver o que puedas leerles un cuento o lo que sea, pasar tiempo con ellos, de repente, si por hacer una estrategia determinada
tienes el doble de renta disponible, eso a lo mejor te permite darte el lujo de trabajar menos y de poder dedicárselo a las cosas verdaderamente importantes en la vida. Que eso es una cuestión de perspectiva, yo lo veo de esa manera. Eh, También en lo de mi bienestar, el momento en el que tienes una enfermedad mental relativamente incapacitante o de forma cíclica, pues tienes que tener un plan para cuando no vas a estar generando. Entonces, bueno, creo que el darle una justificación al querer tener más dinero, creo que no es solo una cuestión de capitalismo o de egoísmo. Al final el dinero es una herramienta que se puede hacer, sirve para hacer mucho bien, mucho bien. Y simplemente pues quería acabar con esa reflexión que es algo que tus oyentes no van a necesitar escuchar, pero que bueno, que creo que está bien que esté ahí porque perdemos mucho la perspectiva, sobre todo en España, en los países más que latinos, los católicos, esa moral católica, esa moral de ver mal el individualismo y de ver mal la riqueza, que bueno, por fortuna o por desgracia, tiene otras cosas buenas el país. Estamos en él y creo que es importante esa parte. Muchísimas gracias, Alex, por tu tiempo. Muchas gracias, David. Muchas gracias por invitarme.